fuerte, porque el hincha de Guaraní tiene su gente, tiene, ya hace tiempo que no va a las canchas. Recuerdo en los 90 cuando Guaraní metía muchísima gente en los partidos en el plano local y siempre fue así el equipo legendario, que repito el concepto, tiene muchísima gente y ojalá responda al equipo. Bueno, estamos acá nosotros, los equipos ya están en sector de vestuario, sigue trabajando Nacional de Potosí en lo que tiene que ver con la parte física. Estamos con Víctor, estamos con Germán Tigler, estamos con Gustavito, estamos con Darío. Bienvenido, Darío, a Fútbol a lo Grande. Bienvenido, Darío. ¿Cómo te va? Buenas noches, Darío. ¿Cómo estás? En instantes. Ya estaremos con él. Bueno. ¿Cómo te va, Víctor Villalba? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. El saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Como decían los compañeros, partido que promete, porque aquí hablamos de un evento internacional y hablamos de una situación propicia para que Guaraní quede como único puntero en su grupo. Si bien es cierto, recién es la segunda fecha, pero es importante sumar de a 3. Primero porque no tengo ninguna duda de que Guaraní es favorito ante Nacional Potosí, porque es local, porque se sabe que cuando el legendario tenga que ir a Bolivia, tiene el factor adverso de la altura de Potosí, que no es ningún mito. Entonces hoy es cuestión de hacer valer ese punto que consiguió en Uruguay ante Boston River, ganarle a un equipo que en la teoría, reitero, es inferior y acomodarse bien. Si no dan las cuentas después, porque hay que decir que Guaraní todavía no enfrentó al cuco del grupo, que es Independiente de Avellaneda, al menos ir asegurando ese segundo lugar que te da posibilidad de jugar por el playoff. La concurrencia es escasa, prácticamente estamos en familia aquí en el Defensores del Chaco. Uno quiere entender el argumento del horario, 21:30, que refresca un poquito, el transporte público que complica para los que no tienen vehículos y tienen que regresar al terminar el partido, un montón de cosas que podemos seguramente buscar como excusa, pero se sabe que hace tiempo el hincha de Guaraní no es que concurra masivamente a los escenarios deportivos. Pero lo que importa es lo que sucede en la cancha, esperando que hoy Guaraní pueda quedarse con los 3 puntos y acomodarse de momento en el primer lugar de la tabla. ¿Cómo te va, Germán? Buenas noches. ¿Cómo estás, Diego? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental AM 1080. Es así, ya estamos instalados desde hace un rato aquí en el principal estadio de nuestro fútbol, el Estadio Defensores del Chaco, para lo que será este encuentro entre Guaraní, que oficiará de local aquí en Sajonia, frente a Nacional Potosí. Su primera presentación como local en el certamen internacional en lo que va de este 2025 para el legendario, que podemos decir que está atravesando un buen momento en el torneo local. Arrancó bien como visitante, puntuando en Copa Sudamericana, y que va a enfrentar a un equipo boliviano que, si bien comenzó bien en el certamen internacional, está entre los últimos en su torneo. El torneo local jugó solamente 2 partidos, los 2 perdió. Sí, Diego. Disculpame, estamos en línea, después estamos contigo, te pido mil disculpas, Germán, una cuestión ya organizada con Luis Vidal, presidente de Recoleta. ¿Cómo está, presidente? Buenas noches. Muy buenas noches para vos, Diego, para toda la audiencia, acá yendo en el bus del estadio Río Parapití al hotel para cenar con los muchachos, y bueno, encantado de, como siempre, estar comunicado con ustedes y agradecido. Bien, presidente, bueno, una campaña fantástica. ¿Te esperabas lo que está resolviendo Recoleta? Una victoria goleando en condición de visitante al 2 de mayo de Pedro Juan por 4-0. Pero te repito, viene sin perder Recoleta en el campeonato, digo, en estas últimas fechas, presidente, pero te repito la pregunta, ¿te esperabas esta buena campaña de tu equipo? Sí, la verdad que entre nosotros esperábamos más, Diego, porque nosotros venimos practicando un fútbol el cual nos gusta desde hace mucho tiempo. Nos preparamos para esto desde noviembre, ganamos tiempo, iniciamos antes que todo. Sabemos que los clubes que estaban en primera tenían que terminar el campeonato en diciembre. No estábamos para nada conformes con la primera rueda que tuvimos en el campeonato. Hicimos apenas 13 puntos sobre creo que 30 y pico, ahora 11 fechas, son 33 puntos, 13 puntos para nosotros era un fracaso, pero sí estamos conformes con la forma de jugar. Sabemos que jugando de esa manera a la larga vamos a obtener buenos resultados. Hoy sí iniciamos la segunda rueda del campeonato con 2 victorias, 100% de los puntos. Eso nos tiene un poquito más tranquilos, sabiendo que el campeonato es muy duro, porque los que subimos recién dependemos de que tener que hacer casi el 45-50% de los puntos. No es fácil,
el campeonato de la primera división. Pero sí, realmente nos esperamos esto o más, porque sinceramente, bueno, creemos en el fútbol, creemos en lo que es nuestro grupo, creemos en la forma en que jugamos y ahora sí estamos un poquito conformes, pero esto no para, esto es difícil y para permanecer en primera hay que hacer 55 puntos y eso no nos olvidamos, ese es nuestro verdadero campeonato, más allá de tener hoy 19 puntos en este campeonato de apertura. Bueno, estoy mirando acá la tabla, presidente. Libertad está impar. De hecho, la próxima fecha, después te hago la pregunta, juegan frente a Libertad en la fecha 14. Invicto Libertad, lidera el campeonato. Y por otro lado, la Libertadores. Veo acá. Libertad tiene 30 puntos, Guaraní está segundo con 22 puntos, juega esta noche. Dicho sea de paso, estamos para la cobertura de Guaraní ante Potosí por Sudamericana. Y ahí está Recoleta, ahí está el Canario. Tiene 19 puntos, Olimpia 1 jugó, está con 18. Trinidense está ganando su partido, está ganando a Tembetarí, pero están ahí en la tercera posición, presidente. Fantástico lo de Recoleta. Sí, la verdad que sí. Hoy, antes de que se disputen todos los partidos, creo que Cerro y Olimpia están detrás nuestro. Eso no es fácil. Bueno, ahora veo que Trinidense está empatando con Tembetarí 1-1. Pues te decía, nosotros, Diego, en la primera etapa, en la primera rueda, tuvimos partido con una Meliano que nos empatan con un penal en los últimos 5 minutos. Tuvimos partido con Cerro que creo que merecimos un poquito más, lograr el empate, nos ganaron 2-1. Bueno, así también conseguimos un empate bien caro en día allá en Mallorquín sobre la hora, pero jugando buen fútbol. Creemos que esa primera rueda tuvimos que haber hecho un poco más de puntos, con lo cual hubiésemos estado un poquito más arriba. Esa es nuestra percepción, pero sobre todo conforme por el fútbol. Hoy por fin se nos dio un primer tiempo brillante. Después, por supuesto, tenemos el partido con Libertad el lunes, o sea, lo que es jugar un jueves en Pedro Juan. Ahora tenemos que volver 5 o 6 horas en bus, entrenar mañana, jugar el lunes no es fácil. Y bueno, cuidar a los jugadores que vienen, no sé, ya partidos. Entonces yo también en el segundo tiempo me vemos un poquito, aparte que Mario juega, él es un gran entrenador, jugadores rápidos, hizo buenos cambios. Pero bueno, mientras sigamos en esta tesitura, jugando al fútbol, tratando de jugar en conjunto, de jugar por abajo, saliendo, jugando, y cuando tengamos la cantidad de sintética, Dios mediante, en pocas fechas, pensamos que nos va a ir un poquito mejor aún, ¿verdad? Esto es fútbol, nos apasiona, nos gusta, en la medida en que podamos tener este rendimiento, creemos que vamos a tener mejores resultados. Pero para nosotros venir de torneo de la B, de la intermedia, donde tenemos que hacer 67-70% de los puntos y lograr tan solo 40-45, no nos conformamos. Sí, tenés razón, está empatando. De hecho, empató al filo el primer tiempo Tembetarí 1-1. El error es mío. Bueno, y decías, presidente, van a jugar ahora frente a Libertad. Y la pregunta es, ¿cómo se le baja a Libertad? ¿Cómo se le puede ganar a Libertad, que viene imparable en el campeonato y lo está demostrando en Copa? 2 partidos jugados le gana al equipo peruano, le volvió a ganar a Talleres de Córdoba 2-0. Y la pregunta, y te repito, ¿cómo se le puede ganar a este Libertad, presidente? ¿Lo hará Recoleta? ¿Es factible que Recoleta tumbe a Libertad? Bueno, nosotros tenemos un plantel demasiado amplio, Diego. Nosotros sabemos cuál es nuestra lucha, nuestras batallas. No es que nos entusiasmamos mucho con la tabla o con el posicionamiento por ahora. Tenemos 45 jugadores, para que tengan una idea, en el plantel, creo que 38 a 40 disponibles. El partido con Libertad se planificó para jugar con un equipo de los chicos que nos vienen participando. ¿Por qué? Sencillo, te vuelvo a repetir, estamos viajando desde mañana o viene a entrar el amanecer y la Asunción, ahora vamos a cenar con los jugadores y el grupo que va a enfrentar este partido va a ser otro. Por supuesto que Libertad está un escalón más arriba que todo, la tabla no miente, pero creemos que el fútbol es 11 contra 11, vamos a jugar en la cancha Trinidense, confiamos en nuestra fuerza y bueno, obtener un resultado positivo en realidad sería fantástico. Vamos a ver el lunes cómo estamos. Como te decía, tenemos un plantel amplio, sabemos que jugamos y obtener un buen resultado con ellos sería fantástico. Sabemos que Libertad no es nuestro rival, sabemos que nosotros estamos para la lucha de permanecer en primera y tratar de lograr una Copa Internacional Sudamericana, si es que logramos más de 60 puntos, pero por ahora nuestro único objetivo
es lograr permanecer, hacer esos 54, 55 puntos, que es lo que te mantienen en primera, y con los pies sobre la tierra, con humildad por sobre todas las cosas, y sabiendo que jugamos, vamos a enfrentar ese partido el lunes, pensando también en el partido con Nacional, que se viene después de una semana. Así que nosotros vamos partido a partido, pero sobre todo buscando esa tabla que te digo, que es una tabla anual por sobre todas las cosas. Claro, totalmente entiendo. Ahora, y buscando esos puntos a Copa Sudamericana, lo primordial. Por eso te decía, Luis, ganar la Libertad sería fantástico, porque ahí suma más puntos, cortar la racha positiva que viene en Libertad en ese concepto. Y a propósito, contra Libertad, van a jugar en el Martín Torres, en cancha de Trinidense, a las 18:30 el próximo lunes. Horario confirmado ya. Sí, señor. Gracias al presidente Norman, que siempre colabora con nosotros, y nunca me canso de agradecerle, porque es un club que nos presta todo en cancha ahí. Hemos ganado ya 2 partidos, nos sentimos bien. Libertad, que vamos a la Libertad, un equipazo, un tiempo, porque está por encima de todo. Ya estamos llegando al lugar donde vamos a cenar, ¿verdad? Están los muchachos, pero ojalá se pueda un gran resultado. Tratar de jugar igual, la primera fecha, la primera rueda, empezamos ganando con todo, en la inauguración de la cancha ganábamos 2-0, después nos dimos vuelta 5, ligamos 5, así que un equipo de cuidado, tiene copa, le ganó a Talleres, es un buen parámetro para medirse, ¿verdad? Para saber para qué estamos, para saber si somos competitivos. Y bueno, en el fútbol se pueden dar 3 resultados, ganar, perder o empatar, pero vamos a salir con todo, como siempre, recuerda tratar de ganar todos los partidos que pueda, y sobre todo conservar un estilo, ¿verdad? Esperemos que nos vaya bien, y ahí estaremos el lunes en el Martín Torres. Presidente, muchísimas gracias como siempre, muchas gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo y felicidades por el Deportivo Recoleta. No, muchísimas gracias a ustedes, siempre a las órdenes, y bueno, éxito en todo. Un abrazo grande. Ahí lo escuchamos al presidente de Recoleta, del Canario, Luis Vidal. Vamos contigo, Juan. Neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad de Petrochaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguros Chaco. Quitadol, para cada dolor hay un Quitadoles de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo te va? Buenas noches y bienvenido a Fútbol a lo Grande, Darío. ¿Cómo estás? Buenas noches, Diego. Muchas gracias por la bienvenida. Contento de formar parte del equipo. Ya arranca la segunda etapa entre Trinidense y Tembetarú. Excelente, estamos atentos. 1-1 está ese partido. Sí, señor, 1-1. Muy bien, a ver, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Repasamos los equipos de Guaraní y Nacional Potosí. Germán, te escuchamos. Por supuesto, Diego, el de Guaraní está compuesto por el 23, Gaspar Servio en el arco, defensa 37, Daniel Pérez, 14, Gustavo Vargas, 24, Juan Patiño y 20, Alexandro Maidana. Media cancha, el 2 es Alcides Benítez, 36, Luis Martínez, 8, Aldo Maíz y 32, Alexis Cantero. Y en ataque el 10, William Mendieta, acompañando a uno de los goleadores del campeonato, el 40, Fernando Fernández, el capitán de equipo. Esa es la alineación titular que presentará Francisco Arce, técnico del legendario. Repetimos, en el largo, 23 Servio, defensa 37 Pérez, 14 Vargas, 24 Patiño y 20 Maidana. Media cancha 2 Benítez, 36 Martínez, 8 Maíz y 32 Cantero. En ataque el 10 Mendieta junto al capitán, el 40, Fernando Fernández. Por su parte, Nacional Potosí saldrá a la cancha con el 1, Said Mustafa en el arco, defensa 4, Carlos Roca, 6, Edison Restrepo, 26, Santiago Echeverría y 18 para Pedro Azogue. Mediocampo compuesto por el 11, Jorge Rojas, 21, Oscar Valdomar, 22, Diego Hoyos y 30, Johan Bocanegra. En ataque el 19, Víctor Abrego, acompañando al 20 y capitán de equipo, Martín Prost. Ese es el equipo titular que presenta el técnico del equipo boliviano, César Vigevani. Hablamos del Nacional Potosí. Repetimos, en el arco 1 Mustafa, defensa 4 Roca, 6 Restrepo, 26 Echeverría y 18 Azogue. Media cancha 11 Rojas, 21 Valdomar, 22 Hoyos y 30 Bocanegra. Y en la delantera el 19 Abrego, acompañando al capitán y número 20 Prost. Diego. Muy bien, Germán, ¿cómo está observando la afluencia de público?
y es bajísima. La verdad te digo, yo esperaba mucho más por el momento bueno que está atravesando Guaraní en el torneo local, sumado al buen debut que ocurrió con el equipo de Francisco Chiqui Arce allá en Uruguay, en el que particularmente considero que pudo haberse llevado algo más que un empate con muchos goles allá frente a Boston River en la capital uruguaya, en Montevideo. Hay movimiento de público, pero es muy poco. En preferencias donde hay un poquito más de densidad de hinchas de laurinegro, en la preferencia central preferentemente, y en gradería norte hay también, van colocando los hinchas de la hinchada organizada de Guaraní, hablamos de la raza, están colocando sus banderas, llegaron un poquito sobre la hora, pero esperemos que por lo menos aporten ruido. Donde hay menos gente es en el sector de plateas. A ver, haciendo una vista gorda, habrá 30 hasta 40 hinchas más o menos allá en el sector de plateas, Diego. Y en el sur, por supuesto que no hay nadie, tampoco en el sector destinado al público visitante, que es el sector de la preferencia E. Así que, como dijo Víctor, bien, ya pintaba el panorama al principio, casi en familia estaremos esta noche aquí en Sajonia, Diego. Decepcionante, la verdad. Yo pensé que iba a haber más gente de Guaraní, principalmente por el momento, viene de ganarle a Olimpia, escolta en el campeonato, de ahí a que le den las armas como para pelear hasta el final es otra cosa, pero Guaraní ha estado peor en otras temporadas y trajo más gente, y más aún con el tema del agregado del partido internacional. Yo creo que ni 500 personas en este momento. Y me comentaba gente que estaba llegando a las apuradas que tampoco afuera hay un movimiento prometedor que nos haga pensar que de repente ingrese público. Obviamente con Guaraní no esperamos más estadios llenos, ya difícil, y más cuando se juegan en el Defensores, pero un poquito más por lo menos se ha guardado para este partido. Pero centrémonos en lo que va a pasar en la cancha, porque con el equipo que nos pasaba recién, Germán, juega Patiño de entrada hoy en la saga central junto a Gustavo Vargas. No tiene a Mansur, que está con un problema muscular, así que tiene que rearmar algunas piezas y también ir viendo la rotación, porque si bien es cierto, Guaraní no puede darse el lujo con respecto a otros clubes de rotar mucho, porque la banca no tiene el mismo potencial que los titulares. Hoy vemos de entrada Maidana, no juega Cantero. De entrada lo de Patiño que ya mencionábamos, Mario López va a la banca, son los dos cambios más importantes. En realidad Cantero juega como volante, me refería a Maidana como lateral en este caso, porque en el medio el que pierde el puesto es Barrientos, si hacemos la comparación inmediata con el partido que se jugó ante Olimpia. Son los dos retoques que hace Chiqui Arce, atendiendo que rápidamente volverá a tener competencia el fin de semana el conjunto legendario por el torneo local. Muy bien contigo, Juancito. Con Tokio, te queremos ver grande, Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. El nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Darío, ¿cóo sigue Trinidense Tembetaré? 5 minutos de la segunda etapa, siguen empatando 1-1 Trinidense y Tembetaré. El gol de Trinidense, ¿quién anotó, Darío? Manuel Romero a los 9 minutos de la primera etapa para Tembetaré, lo empató William Candia a los 44. Muy bien, recordando que Recoleta le terminó goleando en condición de visitante el 2 de mayo por 4-0. Descuento especial en Catedral este viernes 11 de abril, 50% con tarjeta crédito Banco Sudameris. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía, porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, elegí pechuga de Pechugón. Vito, vos que sos un especialista en cuanto a público, tenemos acá 300 personas, estoy exagerando. No, un poquito más, 500, yo digo, 500, 550 más o menos. Y ponele que 50 más lo que van a ingresar en estos 5 minutos que quedan hasta el inicio del partido. O sea, no vamos a llegar a 1000 asistentes probablemente para este partido de Copa Sudamericana. El hincha aurinero tiene que respetar a su equipo. Sí, tiene que venir. ¿Verdad? Yo pensé que iba a haber más gente. A mí me decepciona esta cantidad de aficionados aurinegros en esta noche de Sajonia. Muy bien, está Guaraní en el campo de juego. Está Nacional Potosí, repetimos esto. Si Guaraní le gana esta noche, ojalá sea con victoria legendaria, va a ubicarse como único puntero, recordando que un solo equipo de cada grupo se mete de manera directa a la otra fase de la Sudamericana, Víctor. Así es, el primero va a octavos de final, el segundo juega playoff ante uno de los terceros que caiga de Copa Libertadores. Es decir, lo ideal sería terminar primero, por supuesto, porque te evitas 2 partidos
un viaje de por medio, pero quedar segundo te da una segunda alternativa, así que dentro de todo tampoco es tan mal. Muy bien, ya se viene el comentario de Víctor. Los equipos están, repito, están en el campo de juego. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. La tasa desde el 7,9%. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche, la pradera en su presentación se hace 1 litro fresco por 60 días. Y sin necesidad de frío, la pradera lo mejor en lácteo. El árbitro Bejar en el bar estará la terna arbitral para este partido. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shell V-Power Nafta, fórmula super, fórmula regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Induscabos. La línea de conductores eléctricos de alta calidad Induscabos representa y distribuye Record Electric Saeca. Muy bien, señoras y señores, vamos a la opinión de Víctor en una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Guaraní llega a este partido con una buena semana en resultados porque rescató un punto sobre la hora ante Boston River. En Uruguay siempre es importante sumar fuera de casa en estos partidos internacionales y le ganó nada menos que Olimpia y con esto sacó diferencia en el segundo puesto de la tabla, siempre 8 por debajo de Libertad, pero está encima 4 puntos de Cerro y Olimpia, así que hablamos que dentro de todo está haciendo una buena campaña. Lo raro y lo que pensará el hincha aborigen en el torneo local es lo siguiente: se le ganó 2 veces a Olimpia, se le ganó una vez a Cerro, pero aún así está 8 abajo de la punta y evidentemente eso quiere decir que tropezó ante los rivales menos pensados. Hoy es favorito, así que hoy podemos catalogar a Nacional Potosí en ese grupo de rivales menos pensados para quitarle puntos a Guaraní. Solo que aquí hay que tener en cuenta, en partidos internacionales muchas veces hay otras cosas a tener en cuenta, hay un arbitraje diferente, hay un ritmo distinto que quieren implementar los equipos que suelen venir a jugar de visitante aquí al Defensores del Chaco o a los diversos terrenos de juego que tenemos en nuestra capital. Nacional Potosí le ganó con autoridad Independiente, pero ahí aclaramos, fue en la altura, donde en Potosí sí se marca una diferencia pronunciada y el equipo local aprovecha como para ganar sus partidos. Por eso decíamos en la introducción que este es el momento de que Guaraní le dé el golpe al cuadro boliviano, porque en la altura la historia será diferente y ahí claramente Nacional Potosí partirá con el favoritismo de jugar en su casa. Así que no tengo ninguna duda de que si está en una noche inspirada, en una noche propia de los últimos partidos del legendario, hoy tendría que sacar adelante este encuentro ante los bolivianos. Decíamos hace 2 retoques Arce, ingresa Alexandro Maidana, pasa a jugar de volante Alexis Cantero con este cambio y al no contar con Mansur en la mitad de la cancha, hoy se arregla con Maíz y Luis Martínez en la zona media del campo de juego. Otra novedad es Patiño jugando en el fondo. Hasta aquí lo que vimos de Patiño es un jugador al cual le falta ritmo, que tiene una movilidad un poco reducida en algunos momentos porque él prácticamente convive a esta altura de su carrera con una molestia en la cadera. Del lado boliviano, atención con Ábrego, que es una de sus principales figuras, juega en la selección. Martín Pros, delantero de experiencia, que hace un tiempo ya está jugando en el fútbol del altiplano. Después no tiene grandes nombres como para impresionarnos o decir ojo con Nacional Potosí. Insisto, el motivo por el cual Guaraní puede llegar a tener una noche complicada es porque es un partido de Copa y los partidos de Copa a veces cuestan resolverlos y aparte muchas veces Guaraní mismo se mete en aprietos y eso es un factor que hay que ir teniendo en cuenta en esta noche algo fresca. Bajó un poquito la temperatura desde que entró el sol, veo el público tiene algún abrigo liviano, algunos con remera de manga corta, así que se aguanta para lo que será a partir de ahora un horario complicado para la gente que no está acostumbrada, que no es canchera, por eso es que se nota la ausencia de espectadores. Todo listo y ustedes vivirán en los relatos de Diego Iván Rubín, Guaraní ante Nacional Potosí por Copa Sudamericana dentro de exactamente 30 segundos. Sí, señor, el árbitro va a autorizar y esto va a arrancar. Va a mover la visita, autoriza el juez y ya juegan Guaraní Nacional Potosí. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota
pelota sobre mitad de terreno, pelota para el fondo, va saliendo en esa zona, tiene Restrepo, levantó, tiró, el pelotazo por arriba, va con el pecho, juega, ya viene bajando esa pelota, el hombre de Guaraní, le va buscando Maidana, pierde pelota al medio, tiene Pros, está dejando cortita, pelota para el fondo, sale Pérez, juega para Guaraní. Así como los Albirroja deja todo en la cancha, Chortivip deja su sello en cada corte, Chortivip sponsor oficial de los Albirroja, camiones Pickup JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento, con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. La pelota para Martínez, dejó para el fondo, mueve la pelota para Vargas, dejó cortita, mitad de terreno, entregando para el fondo, mueve la salida, viene buscando Patiño, la pelota de Juan Patiño, Patiño movió sobre zona derecha, otra vez para Pérez, paró, levantó la cabeza, jugó por el medio, la marca en esa zona del jugador Hoyos, dejó por el medio, presiona la salida Guaraní, tiene bien Martínez, Martínez movió, entregó suavecita, pelota para el fondo, toca bien, va saliendo Vargas para el equipo legendario. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre e naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Ambos equipos parados como presumíamos en la previa, 4-4-2. Guaraní con Maidana de lateral, adelantado Alexis Cantero, Mendieta retrocediendo un poquito más, aunque Fernando Fernández en los últimos partidos se anda tirando mucho al borde del área, creo que irán alternando en esa faceta. Y los bolivianos parados de la misma manera, Ábrego, Pros, los dos delanteros, 4 en el medio, 4 en el fondo, así se acomodan ambos conjuntos. La pelota y peligro tiene Ábrego, le pegó afuera. Le pegó Ábrego, fuerte disparo, Víctor. Primer error en la salida, Gustavo Vargas quiso tocar para Patiño, el pase le quedó corto, atento Ábrego. Ábrego es de lo más peligroso, uno lo vio bastante en la selección boliviana en el último tiempo, metiendo goles, siendo decisivo en la parte candente del terreno de juego, por eso es que aquí no se puede dormir en el fondo Guaraní. Vargas con la sesión corta, el remate de Ábrego que buscaba ángulo, voló Sergio, afortunadamente para el legendario la pelota se abrió más de la cuenta. Sí, señor, el partido está 0-0. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol y Velasca, nuestra calidad, su seguridad. Y la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Siguen igualando 1-1. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, próbalo ya. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. La pelota por el fondo sale Nacional de Potosí. Con Mango, cobra con QR, Banco Financiera Cooperativa. Desde tu celular ingresa el monto, general QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Gran victoria Recoleta, goleó de visitante 4-0 a 2 de mayo de Pedro Juan. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Guaraní nunca le pudo ganar a un equipo boliviano hasta ahora como local por Copa Sudamericana. En 2012 cayó 1-0 ante Oriente Petrolero y en 2013 también empató 0-0 con Oriente Petrolero. Muy bien, la pelota larga, sector izquierdo, se la saca de costado, pertenece al equipo boliviano, sí, Víctor. Una particularidad de los datos que nos acaba de pasar Darío, esos dos partidos fueron en dos bocas. Recuerdo que habilitaron la cancha de Guaraní para esos encuentros y en 2 años seguidos increíblemente Guaraní no le pudo ganar a Oriente Petrolero. Y agrego otra situación, perdió aquí, empató aquí, pero en la revancha en ambos casos fue y clasificó en Santa Cruz de la Sierra. Excelente saque de costado para la visita. Afíliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000 guaraníes. Para tu practicidad ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online. Completa los datos Caja Mutual. Saque de costado para Nacional Potosí. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Con la app Vamos de Ecopetrol, paga tus kilómetros acumulados con Supra llevada cuadruplicás y con el Elite S10 triplicás. Copetrol, ¡vamos! Cerquita de los 5. Energigas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable en Energigas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria La S.A. pelota sobre punta derecha, corrió Rojas, se manda arriba, pegadita la raya. Está ganando Rojas, hay peligro, levantó, tiró, pelota. El rebote le pega al arco, rebotó en esa zona de Martínez. A ver, llega otra vez el equipo boliviano. La pelota sobre la derecha, tiene a Zoe. Le pegó, tiró, pelota al rebote sobre la izquierda, hay peligro. Va al buscapié, se metía en esa zona. Roca viene bajando, avanza el equipo boliviano, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván.
0. Y su seguro, Chaco. A ver, pelota al medio, sale el equipo de Guaraní, falta, pita el juez, tiro libre, sí, Víctor. No me está gustando el arranque de Guaraní porque está asomando Nacional Potosí. La idea debería ser distinta, es decir, Guaraní tendría que ser el dominante tratando de arrasar desde el principio en el partido. Corrió muy solo Jorge Rojas. No apretó nadie la carrera del volante por derecha de Nacional Potosí, generó algún peligro, pero afortunadamente no llegaron a disparar los hombres de Bolivia. Ataque a Guaraní, qué buena acción, a ver, hay peligro, se mete Cantero amagó, se mete sobre punta zurda, hace la mague, la marca en esa zona de Azogue, otra vez deja la pérdida de la pelota para Maidana, Maidana ganó, levanta el centro, no, Maidana tiene, pone bien suavecita, entregó, le va a pegar o no Cantero, le va a pegar al arco, dejó para Fernando, movió de primera para Martínez, movió Maíz, está Maíz, levantó, tiró, cambió la pelota sobre la punta derecha, repito, ataca el equipo legendario, el centro, el cabezazo, pelota al medio, avanza Guaraní. Sanicera, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanatos, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicera, proyectando juntos La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Estamos cruzando minutos 6 de la etapa inicial. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para Pro, corrió Pro, se la marca de Vargas, saque de costado, pertenece a la visita punta derecha. Con Tokio te queremos ver grandes Birroja, Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, próbalo ya. Ya mira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. El encargado es Azogue, saque de costado para Nacional. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados PVH, laminados y más. Seguinos en redes sociales Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electropar sea 40 años generando soluciones con energía. Tiro de esquina para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega, Germán? Se va a la esquina derecha, a ver, es Bocanegra. Bocanegra, muy bien, Bocanegra le va a pegar. Arco norte, tiro libre de esquina. Señoras y señores, repito, el partido por ahora permanece 0-0. Bocanegra le va a pegar a esa pelota, va a autorizar Beijar. El árbitro chileno, Piero Massa, está como cuarto árbitro. Si no, lo vi bien. Pelota Neylaila, el cabezazo, pelota sobre la derecha. La clínica SPS está comprometida con brindarte atención médica de calidad. Más info al 0991-702-856. SPS protege tu salud con el respaldo de Comespar. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. ¿Cómo ves por ahora el partido, Víctor? Y sigue mejor Nacional Potosí, me empieza a preocupar porque la sensación que tengo es que sigue así la tendencia del partido. En un rato el cuadro boliviano convertirá el primer gol. Necesita firmarse Guaraní, tener mayor circulación con William Mendieta, con Luis Martínez, porque si no se le va a complicar desde temprano la historia aquí en el Defensor. Tiro de portería para el legendario. 20 minutos de la segunda etapa, continúa el empate 1-1 entre Trinidense y Tembetare. Correcto, muy bien, le va a pegar Servio, corresponde salida para Legendario. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante tradicional Pizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Saque de costado para Guaraní. Ingresa a www.apostar.la, apostar a ganar, lo cambia todo. Con Kenton tenemos más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976 10 Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Cantero es Maidana, finalmente Maidana el encargado. Y Maidana para el saque de costado sobre arco norte, del defensor del Chaco. Guaraní busca el primero, Maidana puso dentro del área, la pelota seguro para Mostafa. iPhone Week en Bristol, descuentos increíbles en todos los modelos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. ¿Qué le pasa al partido, Víctor? Recién hubo una secuencia en la cual el lateral de Maidana me pareció un muy buen saque de manos y no atropelló al Cien Benítez porque la pelota picó incluso después del punto penal y no había ningún boliviano cerca. Si tenía mayor convicción Alcides, capaz la empujaba. Y en la réplica Patiño volvió a fallar, quiso controlar la pelota con el muslo, le quedó larga y Prost quiso sorprender pateando de lejos por encima de Servio. Afortunadamente para Guaraní, la pelota pasó
bien por encima del travesaño. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Petrochaco, precio calidad de litros Saito indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguros Chaco. Willy levantó el centro, a ver, Fernando Pano, le puede pegar Willy, Fernando está, remató, tiró, gol. Guaraní, aparece Fernando Fernández de taco, le da el Willy y tirándose al piso aparece Ferfer, la pelota al poste izquierdo del arquero de Nacional Potosí, Mustafa. ¡Qué asistencia de taco, Willy! Y aparece la fiera, aparece el queso, aparece Fernando Fernández, el goleador legendario. Tirados al piso, recupera. No pudo llegar a esa pelota el arquero boliviano y pasa a ganar Guaraní. ¿Sabe cómo está la cosa? Guaraní le gana Nacional Potosí por 1-0. Monumental. En el primer ataque importante del legendario fue la primera vez en la cual se soltó por la derecha Daniel Pérez y generó esto, el centro para atrás, Mendieta con una genialidad porque cualquier jugador común buscaría apoyo en un jugador entrando por la media luna y en realidad él hace un taco que desarticula la defensa rival y lo deja con la posibilidad a Fernando Fernández para definir. Floja respuesta del arquero, le pega en el pie izquierdo, no la puede contener. Grito de gol de Guaraní que parecía complicado en el inicio y ya está 1-0 arriba con el gol de su artillero Fernando Fernández. Momento del gol. 10 minutos, primera etapa. El legendario está ganando por 1-0. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo Social de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Guaraní gana por 1-0. Automotor, feria de verdad, 1 al 15 de abril en todos los showrooms de Hyundai, Geely, Isuzu y Sanyang KGM del país. Automotor, tu punto de partida. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. La pelota por el medio va saliendo Rojas. Tiene Rojas por el equipo boliviano. Está entregando pelota para el fondo. Llega primero Vargas, juega su arquero Gaspar. Le va a pegar serio, se complicó. Pelota en costado lateral para Nacional. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En Yoser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @YoserBarberOficial. Estamos llegando a minuto 13. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villetas, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Francisco Arce levantándose, está muy activo el técnico legendario, Germán. Sí, pero se lo ve conforme con el desempeño de su equipo, sobre todo después de la anotación del gol, más sereno. A partir de allí, ya con las manos en los bolsillos, observando el desarrollo del partido. Y vos sabés que, Diego, el gol de Guaraní despertó el aliento de los hinchas, principalmente los que están sentados aquí en el sector preferencial. Se sumaron al cántico de la hinchada organizada tras la anotación de Fernando Fernández. Estas son las actitudes que a veces se le cuestiona a Sergio principalmente, porque recién, es cierto, Gustavo Vargas le da un mal pase para atrás porque Sergio quería rechazar con derecha y le pasa para la zurda, lo complica y tiene que sacarle al lateral. Pero ya pasó la jugada, ya no hubo peligro y le hace el gesto para que todos notemos, exponiendo a Gustavo Vargas de que tuvo un error y ya no colabora, ya pasó, se salvó Guaraní, ya no se generó mayor peligro, encima está ganando el legendario. Por eso son actitudes que a veces hay que evitar, que muchas veces criticamos en otros arqueros y que en este caso obviamente lo remarco en Gaspar Sergio, que tiene varios antecedentes ya aquí en el fútbol paraguayo. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Petrochaco, precio, calidad y litros Saito indica Diego Iván. Guaraní gana por 1-0. Y su seguros Chaco. El gol del
equipo legendario lo hizo Fernando Fernández. Comprando 4 cubiertas Cubo, tenés 20% de descuento y te regalo un kit de seguridad de Cubo, mejor en todos los caminos. En UTI, carreras presenciales a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Llámanos, escribinos al 021-590-353. En UTI, que el futuro lo decidimos. Ceridense Tempestaría están empatando 1-1. Mañana prosigue la fecha. Un solo juego. Libertad Nacional 18-30 en la Huerta. Fernando Fernández marcó su tanto número 131 con la camiseta de Guaraní y el segundo en esta edición de la Copa Sudamericana. Muy bien, decíamos Libertad Nacional mañana 18:30 y el sábado un solo juego Cerro Luqueño 18:30. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. La pelota para Roca, está dejando pelota por el medio. Mueve la pelota para Valdomar, otra vez para el fondo. Tiene en esa zona Mustafa. Va saliendo Mustafa, el portero boliviano. Dejó sobre costado izquierdo para Roca. Paró, levantó la cabeza, se escapó pegadita a la raya. Vino buscando Roca. Dejó la pelota para Valdomar. Tiene, levanta la cabeza un poco más arriba. Entregó para Bocanegra. Va dejando esa pelota para Ábrego. Pelota al fondo, dejó correr Gaspar Servio. Hay un desvío, será tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Nacional Potosí. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. ¿Qué pasó, Víctor, ahí? Se durmió Guaraní en la última porque había una pelota dentro del campo y con otra rápidamente jugó el toque corto Nacional Potosí. Estuvo atento Luis Martínez, el único despierto como para evitar que ese centro por bajo salga, ya que había jugadores del conjunto visitante para definir. Muy bien, minuto 17. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol y Velasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. El domingo para 2 partidos, Olimpia Meliano 18 horas y de fondo General Caballero Guaraní 20-15. Con Tokio te queremos ver grande al Roca. Esperame, Juan, ataca Fernando, que viene Willy, tiró, pelota al travesaño, están temblando hasta ahora el poste, la pelota sobre punta derecha, insiste Guaraní, a ver, tiene Pérez, levantó la marca en esa zona, sale marcando Echeverría. ¿Cómo viste, Víctor? Era un golazo de William Mendieta a centímetros de clavarse en el ángulo esa pelota, recuperó en 3/4 de cancha Guaraní, asistencia de Fernando Fernández, remate de Mendieta que buscaba ángulo. Hasta ahora, como decía Diego, se está moviendo la portería que da hacia el sector norte, casi el segundo de Guaraní. Sí, Juan, seguimos. Con Tokio te queremos ver grande al Roca. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, próbalo ya. Ya vino Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Ya vino Caricia. Guaraní gana el partido por 1-0. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso sur, casi perfecto, socorro y en B. Ventas al 0983-309-813. Red en San Justo, hierros. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julia Miranda. Cueta comercial La Economía de San Lorenzo. El campeón de los precios bajos. Y la pelota para Rojas, sale y peligro, va sobre punta derecha. Muy de cerca lo viene marcando Vargas. Está ganando Rojas, se mete el volante, hay peligro. Ataca el equipo boliviano, levantó, tiró el centro, marcó a medias Martínez. Ahora tiene Vargas, revienta pelota, mitad de terreno. 30 minutos de la segunda etapa, persiste el empate 1-1 entre Trinidense y Tembetaré. Correcto, muy bien Darío. La pelota por la media cancha tiene en esa zona. Viene bajando Hoyos. Dejó cortita para Roca, le va a pegar, levantó el zurdo, lateral Roca, pelota larga, no pasó nada. Y corresponde tiro de portería para Guaraní. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones y servicios. Grupo Clisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. De los 20. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Semana Santa en Electroban, comprando productos de la marca HD Play. Tienes regalos increíbles. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Le pega serio esa pelota. En Erimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keiko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. La pelota para Pérez, ataca, será el segundo, será el segundo, será el segundo.
segundo, no, pelota en el aire, el cabezazo, el rebote, Ferfer levantó, hay un desvío, la pelota le queda a Martínez, Martínez para Ferfer, movió el capitán legendario, a ver qué hace con ese balón, juega punta derecha, entregó para Pérez, ataca Guaraní, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. Guaraní gana Nacional Potosí 1-0. Y su seguro Chaco. El cabezazo por el medio, Guaraní quiere el segundo, Víctor. Y creo que es el momento para que Guaraní pueda dar el segundo golpe y ya manejar con tranquilidad lo que resta de la primera etapa. El partido técnicamente no es bien jugado porque ambos cometen sus errores, pero justamente esos errores hacen que se dé algo atractivo, ya que es un ida y vuelta casi permanente. Se equivoca Guaraní, contragolpea Nacional Potosí en su propio campo. Los bolivianos fallaron hasta aquí más de un par de veces y eso hizo que se generen las jugadas más importantes del legendario. Estamos con la información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Está en el piso Gaspar Servio. Tenemos los suplentes de Guaraní, Germán. Sí, Diego, ellos son Martín Rodríguez, el arquero auxiliar, Wilson Ibarrola, Mario López, Gustavo Marecos, Nicolás Barrientos, Víctor Céspedes, Richard Torales, César Miño, Alan Romero, Bruno Piñatares, Fernando Román y Alan Pereira. ¿Los suplentes de Nacional Potosí tenés? Sí, ellos son Pedro Galindo, el arquero de emergencia, Luis de Miquel, Saúl Torres, Moisés Acuña, Duban Palacios, Andrés Torrico, Carlos Preciado, Alfredo García, Luis Pavia, Saulo Guerra, Diego Dielos y William Álvarez. Bueno, fíjate, Víctor, sigue Servio en el piso, ¿eh? Así es, salió a achicar en la situación en la cual entraba en realidad en una posición complicada ya Pros, y me parece que el fin del recorrido de la pierna del jugador visitante impacta contra Servio y ahí es donde queda con dolor el arquero de Guaraní. Me parece que se va a recuperar en un ratito, recibe la atención médica y se para en un minuto aproximadamente Gaspar Servio. Germán, ahí está Francisco con algunos muchachos de Guaraní. Indicaciones de Francisco, Germán. Sí, está aprovechando este cortito parate del juego para conversar con William Mendieta y Aldo Maíz. Principalmente le da indicaciones al número 8 de Guaraní, que tuvo un par de equivocaciones allí en salida. Principalmente para él van las remarcaciones por parte del técnico legendario. Bueno, acá Gaspar sigue haciendo, no sé si hace tiempo, Víctor, ¿eh? Y hubo un golpe chocó en realidad la pierna del jugador que definió ante la chique de Servio y lo termina golpeando en el muslo, pero no veo nada grave, a no ser que sea algo muscular y que justo se dio en el momento del impacto o por forzar esa salida Gaspar Servio, pero me parece que va a retornar. Creo que no va a dejar el partido por Pero disculpame que te interpina, sigue en el piso dolorido, se toma del brazo. Y se mueve el arquero suplente, Pero yo creo que en un rato se levanta Servio y sigue normalmente. ¿Te parece, Víctor? Sí, 100% seguro. Muy bien, ¿quién está? ¿Quién es el arquero suplente? ¿Martínez? Martín Rodríguez, sí, el arquero uruguayo. Rodríguez, el uruguayo, Rodríguez. Sí. Muy bien. Fíjate, Víctor, no se levanta Gaspar, ¿eh? ¿O sí? Ahí intentó levantarse. Sigue acostado. Ahora se acostó de vuelta y le pide al cuerpo médico que lo asista de vuelta. Y veo que ya Martín Rodríguez está intensificando, incluso se arroja al suelo, como los arqueros tienen que hacerlo obviamente en su calentamiento. Ahí veo que se para un nuevo intento con Gaspar Servio. Seguimos, Juan. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite a la generación Pro in Americana. Materiales para la construcción. Ferropares es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares a 43 años construyendo contigo. Hacemos el repaso. Recoleta, el trabajo de Jorge Casal, Jorge Niño Sosa. Recoleta goleó de visitante 4-0, 2 de mayo. Precios fijos en los imbatibles de stock. Porque esas 4 unidades FG. 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml. 6.900 guaraníes stock, lo bueno para vos. A todo ponerle Bistoni, líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Seguimos el repaso trinidense. Tempetarí sigue, Darío 1-1.
Sí, señor, continúa el partido empatado 1-1 y por la Copa Libertadores, Sao Paulo empata 0-0 contra Alianza Lima, 24 minutos de la primera etapa, partido que corresponde al Grupo de Libertad. Muy bien, se repuso Serbia, pelota al fondo, sale Guaraní. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Con Casa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historia. La pelota para Roca, tiene Roca, movió pelotazo largo para Abrego. La marca en esa zona, sale buscando bien esa pelota. Patiño movió sobre el costado izquierdo. La pelota cortita, viene bajando Cantero. A ver, hay falta, no pasó nada, dijo el árbitro. El cabezazo, pelota al medio. La viene buscando Ferfer, va por el piso, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros, salto indica Diego Iván. Gana Guaraní por 1-0. Y su seguro Chaco. La pelota Restrepo entregó sobre la izquierda, va saliendo para Echeverría, mueve la salida, avanza el equipo boliviano. Fasi, busca influencers, Fasi e influencers ferreteros. Subí a tu historia de Instagram, foto, video en @Fasi_herramientas. Podés ganar 1 millón de guaraníes, sorteo el próximo 31 de mayo. Guaraní gana por 1-0. Descuento especial en Catedral este viernes 11 de abril, 50% con tarjeta crédito Banco Sudameris. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Bajo la tecnología IQF. Espérame, Guaraní avanza, pelota en el aire, sí, la pelota para Maíz, sí, Juan, completamos. Bajo la tecnología IQF, a congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Pechugón, deliciosamente natural. A ver, minuto 26 de la parte inicial, gana el legendario 1-0. Pedí tu préstamo pymes en Bancop y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Bancop, crecí desde la raíz. Cocido con leche, La Pradera en su presentación se hace 1 litro fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. A ver, Willy, le pegó, vino un rebote, qué disparo, Víctor. Qué inventiva tiene William Mendieta, eso no lo vengo a descubrir, pero sigue vigente con el paso de los años, porque aquí le quedó la pelota incluso para avanzar y poder posicionarse mejor dentro del área, pero le quedó en esa posición ideal para disparar casi con una tijera. Hizo el gesto técnico, el disparo le salió con fuerza, atento el portero Mustafa. Muy bien Mendieta, decíamos la vez pasada ante Olimpia que estuvo apagado, estuvo impreciso, hoy está compensando. Lo que no se vio ante Olimpia, técnicamente ya nos regaló con un taco para la asistencia y el gol de Fernando Fernández y una volea que se autogestionó y estuvo cerca de ser el segundo. Sí, señor, pelota al fondo, sale Nacional Potosí. El comentario de Víctor Villalbar, una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Nazca, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Mañana consigue la fecha 13, Libertad del puntero invicto, recibe Nacional en la Huerta 18:30. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, próbalo ya. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. El sábado un solo juego, Cerro de local en la olla, Luqueño 18:30. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shelby Power Nafta, fórmula super, fórmula regular y más. En todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Induscabos. La línea de conductores eléctricos de alta calidad Induscabos representa y distribuye Record Electric Saeca. La pelota al medio para Willy, paró, qué excelente Willy, vuelve a ganar, le van a robar la pelota. La marca de Valdomar, juega pelota al medio. Está ganando Maíz, presiona Maíz. Maíz entregó para Willy, entregó para Martínez, toca otra vez el equipo legendario, quiere el segundo, quiere tranquilizar el partido. La pelota al medio, Maíz apunta, busca el arco, entregó sobre zona derecha. A ver, la tiene Pérez, levantó, tiró, Dani Pérez levantó, Willy bajó de cabeza, Cantero levantó el centro, cabezazo al medio, Ferfer, no pudo, Víctor. Y quedó a centímetros, le quedó para atrás el balón, por eso quiso improvisar con una pirueta Fernando Fernández. El centro es de la izquierda, Alexis Cantero peinó Alcides Benítez. Se preocupó Fernando más por llevarlo hacia el lado conveniente al zaguero central antes que seguir la carrera de la pelota, porque cuando él se da cuenta el balón le queda hacia atrás y ahí es donde intenta esa pirueta, no llegó por centímetros. Me parece que es el momento de dar el segundo golpe y ya ir encaminando esta victoria en Copa Sudamericana para Guaraní. Saque de costado para Nacional. Así como la Albirroja deja todo en la cancha, Shorty Beef deja su sello en cada corte. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Camiones Pickup JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay.
Marca el banderín, otro saque de costado. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota al medio, la marca vuelve ganando esa pelota. El equipo boliviano está dejando pelota al medio. Viene Hoyos, está con ese balón, movió sobre punta derecha. Entregó esa pelota dejando cortita para Bocanegra. Pone pelota al medio. Se defiende el equipo legendario. Repito, Guaraní gana 1-0, ganó el rebote, se mete bien al Cider. La pelota de Benítez, corre Benítez. Benítez con esa pelota, tocó el balón. A ver qué hace con esa pelota. Juega, dejó para Willy. Picó, levantó la cabeza, quiso hacer un autopase. Pide algo Willy, Víctor. Me parece que impactó en la mano del zaguero central Edison Restrepo, pero tenía la mano hacia abajo en posición natural. Por eso no es cobrable esto que pide William Mendieta. Solo que entiendo también la protesta porque con esa mano impidió que la pelota llegue limpia a Fernando Fernández. Con Juan marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Petrochaco, precio calidad de litro de Benfica. Diego Iván. Guaraní gana 1-0. Y su seguros, Chaco. Tembetarí con Trinidense sigue 1-1, Darío. Sí, señor, persiste el empate 1-1 entre Trinidense y Tembetarí, 87 minutos de juego. Muy bien la pelota, zona derecha, va el Buscapié. ¿Qué pasó acá? Se salvó Guaraní, Víctor. Sí, y el lado a tener cuidado es el derecho de Nacional Potosí. Jorge Rojas se muestra rápido, se muestra encarador y ya causó más de un estrago al fondo de Guaraní. La pelota sobre la izquierda, Sane Martínez juega para el equipo legendario. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Se mete el Cide Benítez, está remató. Tapó el arquero el remate. Tapó Mustafa. ¿Qué viste, Víctor? ¿Cómo lo dejó pagando Alcides Benítez al lateral izquierdo Roca en velocidad? Porque el pase que metió Fernando Fernández era con la pelota prácticamente al vacío y ambos iniciando la carrera a la par. Incluso diría yo, el visitante, el boliviano Roca, con ventaja en la carrera. Aún así Alcides le sacó varios metros de diferencia, definió en una posición incómoda porque se abrió un poquito con la referencia del arco. Si hacemos la comparación, lógicamente, el disparo salió algo forzado, puso la mano fuerte Mustafa y la quitó al córner. Tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega, Germán? Mendieta. Muy bien, le va a pegar el Willy. Pelota en el aire, el cabezazo, el rebote. Pelota al medio otra vez para Guaraní. No va buscando Maíz, pierda ahora, cuidado con esta contraavance Nacional de Potosí sobre la izquierda. Alpecin sí se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY. Producto suizo, calidad Copasa. Con Mango, cobra con QR. Banco Financiera Cooperativa desde tu celular. Ingresa al monto, genera el QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. El partido está 1-0. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu crédito para un 0 kilómetro, tasa del 10,5% y 60 meses de plazo para usarlos hasta 48 meses. Caja Mutual. 1-0 gana el aurinegro. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. La app Vamos de Copetrol es la única que te ofrece pagar con tus kilómetros. Descarga la app Vamos de Copetrol y aplicale. Copetrol, vamos. Saque de costado pertenece a Guaraní, sector de las plateas, punta derecha. Energigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable en Energigas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. El encargado es Pérez para el saque de costado. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losos, griferías. Accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. La pelota por el medio. A ver, la tiene Farfel, gira con esa pelota. Fernando Fernández entregando bien. La pelota sobre punta zurda. Va corriendo. En esa zona se vende Cantero. Cantero para es Maidana. Maidana finalmente. Maidana juega otra vez para Martínez. Martínez con la pelota dejando bien. Entregando bien cortita para Maíz. Este bajó sobre punta derecha. Tiene Pérez. La pelota de Dani. Se manda arriba. Juega pelota para el fondo. Entregó para Patiño. La pelota de Juan. Está dejando para Martínez. Toca bien el legendario. A ver cómo hace Guaraní. A ver cómo hace Guaraní. Entregó para Benítez. Jugó. Entregó zona derecha. Al centro no. Amagó Benítez. Se mete. Pérez. Pérez ganó. Pérez levantó. Tiró. Pelota al centro. El cabezazo. El rebote despeja el boliviano, Víctor. Otra vez protagonista Daniel Pérez ganando el fondo del sector derecho. Solo que esta vez no hubo resolución. Principalmente en la segunda acción. Porque peinó
el jugador de Guaraní, no había nadie en la zona de rebote como para intentar rematar al arco. La pelota al fondo tiene Mustafa San, el portero nacional de Potosí. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Los aplausos de los hinchas aurinegros en sector preferencial ahora, Germán, ¿eh? Sí, están aplaudiendo el buen desempeño del equipo en esta última acción, sobre todo en la que sumó un nuevo ataque el equipo de Guaraní. Epa, falta. Acá falta, el árbitro dejó seguir, Víctor. Sí, dura entrada de Pros contra Maidana, sigue el fútbol porque Guaraní no perdió la posesión de la pelota. Maidana de Guaraní, Víctor. Sí, había debutado en Pedro Juan Caballero, ingresando los últimos minutos ante 2 de mayo. Fue titular la vez pasada ante Luqueño y hay otro partido en donde también fue titular. Está ganando minutos, puede jugar así como Cantero, de hecho lo hace, puede jugar de lateral o extremo, por izquierda Alexandro Maidana. Pero es caterano, ¿verdad? Sí, de inferiores de Guaraní, así es. Muy bien, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos primera etapa. Petrochaco, precio calidad de litro saldo indica Diego Iván. Guaraní gana Nacional Potosí 1-0. Y su seguros Chaco. Con esto suma 4 puntos en la tabla, lidera por ahora Guaraní del Grupo A de Copa Sudamericana. Concurso de cuentos breves de Comecipar, dirigido a personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Urizal, sede central España 330. Santorense y filiales en Lambaré, Capiete, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguay, Pilar, Urizal. Darío, ahora es una pausa en Sudamericana, pero de 15 días aproximadamente juega Guaraní de vuelta. Aquí recibe Independiente en Argentina, Darío. Sí, señor, se va a enfrentar a Independiente de Avellaneda de esta semana en la siguiente. Sí, señor. Qué partido, Víctor, ¿no? Sí, y cómo llegarán, si es que Guaraní confirma, recién está 1-0, pero me parece que está favorable el partido al legendario. Si confirma esta victoria, llegarán 4 Guaraní, 3 Independiente, 3 Nacional Potosí y un punto Boston River. O sea, poniendo el mejor escenario para Guaraní, ganándole hoy a Nacional Potosí, ganándole a Independiente, incluso diría yo que se encamina a, ¿por qué no ser primero en el grupo? De hecho, te digo más. Si gana Guaraní, para mí debería ganar Guaraní contra Independiente. Ahí tiene que ya mostrarse, ya se tiene que ver el respaldo del hincha aurinegro, porque Independiente, Víctor, va a traer muchísima gente a este escenario, ¿eh? Solo que ahí es un mejor horario, porque ese partido es a las 19. Así que si nos guiamos por el tema de la hora difícil, para ese duelo no habrá ese impedimento. Y coincido contigo, también el rival invita. Hoy, con el respeto que se merece Nacional Potosí, no debe tener más de 2 o 3 jugadores conocidos para la visita. Lo que te quiero decir es que Guaraní no permita que la localidad sea para Independiente. ¿A eso? Claro, totalmente, 100% de acuerdo. Seguramente le dará una gradería completa, pero me parece que va a haber más hinchas de Guaraní. Tendrían que estar más presentes los legendarios con respecto a los del Rojo de Avellaneda. Sí, señor. Tiro libre. ¿Quién le pega? El colombiano Bocanegra. Le pegó Bocanegra, pelota en el aire, el despeje, pelota en mitad de terreno. Guaraní se enfrenta a Independiente el próximo martes 22 de abril a las 19 horas en el Estadio Defensores del Chaco. Por eso digo, tiene que despertar de una vez por todas el hincha aurinegro, que tiene muchísima gente en todo el país. La pelota al medio, Cantero, segundo, Cantero tiró, jugó, vino un rebote. ¿Qué pasó con Cantero, Víctor? Exceso de generosidad, porque lo tenía picando Alcides Benítez, pero ya el zaguero central hizo bien, le cerró la línea de pase, es decir, el zaguero le invitó a patear al arco. Quiso sorprender a Alexis Cantero, que no se tiene mucha confianza para resolver directamente. Tiene pocos goles en su carrera, incluso diría yo pocos disparos al arco. Y al final Restrepo hizo bien, lo esperó, cerró línea de pase y puso el pie solamente para puntear e interceptar lo que era una asistencia para Alcides Benítez. Creo que si Cantero se tenía más confianza, era un zurdazo por bajo, cruzado, e iba a ser imposible para el arquero de Nacional Potosí. Minuto 38. El comentario de Víctor Villalba, una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Acá Servio le tapó bien a Pros, Víctor. Y ojo que Guaraní está perdonando y lo puede lamentar. Estaba solito Pros, quiso hacer un sombrerito, era el único recurso que le quedaba. Y atento Servio, justito dio el paso adelante
que hizo que no quede a mitad de camino, y me parece que ahora sintió el golpe anterior serio después de esta última, y ahora sí, me parece que no va a continuar el arquero de Guaraní. Estamos con la información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. ¿Cómo lo tiene Rodríguez? 12. Casaca 12 para el golero uruguayo Martín Rodríguez, que probablemente va a reemplazar a Gaspar Servio. Vamos a esperar que se termine de confirmar ese reemplazo. Le mostró, atrapó la pelota, la definición de Prost, a la que hacía alusión recién Víctor. Atrapó la pelota, frenó un rato su caminata y le avisó al árbitro que le dolía nuevamente la rodilla derecha. Es allí, en esa articulación, donde manifiesta dolor el arquero argentino. Ya ingresa a la camilla para retirarlo a bordo de ella a Gaspar Servio. Así que en segundos más se va a dar el ingreso del golero Rodríguez. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad litro de aceite indica Diego Iván. Guaraní gana 1-0. Y su seguro Chaco. Trinidense Tembetaré terminó, Darío. Sí, señor, final del partido, empate 1-1 entre Trinidense y Tembetaré. Muy bien, acá Guaraní gana por 1-0. Con Tokio te queremos ver grande el Birroja, Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Muy bien, vamos a aprovechar esta pausita. Mañana prosigue la fecha con Libertad Nacional. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo. Picante o tradicional, pizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizan Paraguay. El sábado 0 Luqueño 18:30. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976 10 Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Bueno, continúa Gaspar Servio, continúa Víctor. Creo que va a ser un último intento hasta el entretiempo, y me parece tiene que ver con no quemar una ventana en este momento y hacer el esfuerzo de llegar hasta el entretiempo, donde tienen 15 minutos los médicos para tratarlo. Después de eso veremos. Ahí sí tengo la duda si para la segunda fracción retorna el arquero de Guaraní. Muy bien, la pelota por mitad de terreno, zona media. La tiene Willy, movió de primera, está dejando cortita, va por el piso rápido de conseguir. Pelota sobre punta sur, la tiene Roca. Avanza Roca, sale para el equipo boliviano. Por la Copa Libertadores, Sao Paulo le gana 2-0 a Alianza Lima. En el banco de suplentes de Sao Paulo, Damián Bobadilla. Con esta victoria, Sao Paulo alcanza en la cima del grupo de a Libertad con 6 puntos. ¿Y el próximo juego de Libertad será el local en la huerta de San Paulo? Sí, señor, juega contra el equipo del Sao Paulo como local en la vuelta. ¿Qué pasó acá, Víctor, Germán? Alcides Benítez reclama falta de Roca. A mí me parece que no hubo infracción. Iban corriendo ambos a la par y justo se cruzó Roca en el camino de Alcides buscando el balón. Así que ya se levanta rápidamente el hombre de Guaraní. La pelota para el fondo, sale el equipo boliviano. Ofertas en Bristol, lavarropas en cuotas desde 79.000 guaraníes. Entre jugadoras a cuotas de 49.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Ya termina primer tiempo. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Rumbos Social de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Ya termina la primera parte. En el Ahorrazo compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas en el Ahorrazo Super Mayorista. Ahorra de verdad. La pelota por el fondo, tiene Restrepo, lo mira el 6, le pegó, tiró, el pelotazo por arriba, largo, sobre media cancha, el golpe de cabeza, marca Vargas, pelota al medio, la va buscando esa pelota, Hoyo, dejando cortita, no pudo el defensor legendario, tiene Patiño, ganando en el aire, pelota al fondo, recupera Pérez, viene saliendo Pérez, avanza para el equipo legendario. Todos mienten, digo, por la feria de vehículos, menos la de Automotor, 1 al 15 de abril en todos los showrooms Automotor, tu punto de partida, mega descuentos de Punto Farma, hasta el 60% de productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Y la pelota por media cancha tiene Roja, corrió, ganó, se mete y peligro, Roja para el equipo boliviano, juega al medio, cuidado con esta. A ver, amagó, tiró, le pegó, que bien tapó Gaspar Servio. El remate fue de Abrego, Víctor. Casi lo empata sobre el final Nacional Potosí. Lo que hubiese sido para Guaraní ir a vestuario con la paridad, salvó Servio. Aquí
Se olvidó los dolores, se olvidó la situación previa que tenía en la zona de la rodilla, se arrojó y fue una parada efectiva porque buscaba ese balón ir pegado al poste. Estuvo lentísimo en el retroceso Patiño, no le pudo hacer ni sombra a Ábrego al momento de acomodarse, se salvó el legendario. Muy bien, pelota al fondo tiene Servio. En Yoser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Yoser Barber Oficial. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Cerquita los 45. En Villetas, una residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Comprando 4 cubiertas Cumo, tenés 20% de descuento y de regalo un kit de seguridad a Cumo. Mejor en todos los caminos. Ya termina la primera parte. En UTIC, estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros algo indica Diego Iván. Guaraní gana 1-0. Y su seguros Chaco. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. ¿Cuánto dice Nockerman? 6 minutos más es los que exhibió en el tablero luminoso el cuarto árbitro Piero Massa, así que hasta el minuto 51 va este primer tiempo. Muy bien, pelota al fondo, será saque de costado, pertenece al equipo nacional de Potosí. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Tardás mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el mortero de elevación Cicahual y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Cica queda bien. Ahora corresponde tiro libre para Guaraní. En Eusol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Sol Seguro siempre te acompaña. En San Justo, hierro, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro, Ñemby, ventas al 0983-309-813, redes San Justo, hierro. Tiro libre para el legendario. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. La pelota en el aire, golpe de cabeza, va la marca, Echeverría, pelota sobre mitad de terreno, zona media. Está parando la pelota en esa zona, Valdomar. Movió, se equivocó, será saque de costado, finalmente pertenece a Nacional. Más de 25 años junto a vos y la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Abracur. La pelota zona derecha para Rojas, domina, pide en esa zona Sogue. A ver, movió, entregó, hay peligro, tiene Nacional Potosí, pelota al medio, va la marca de Pérez, pelota arriba, pedían offside, el balón sobre la punta derecha, otra vez para Rojas, levantó, cuidado con este, hay peligro, remató, tiró el centro, el cabezazo, no llegó nadie, Víctor. Es de suma urgencia que termine la primera parte para Guaraní, porque si no en cualquier momento empata Nacional Potosí. Entró en un bache, el legendario no está volviendo a ser rápido cuando roba en mitad de cancha la pelota y rápidamente se está complicando. Ya tuvo situaciones previamente el elenco boliviano, ahora un desborde por el sector derecho que terminó en un mal centro, pero esperando que rápidamente pasen estos 4 minutos finales, así se va con la ventaja y puede replantear algunas cosas Guaraní con respecto a lo que se da en esta parte final de la primera etapa. Bueno, muy bien, acá Fútbol a lo Grande a través de sus redes sociales dice lo siguiente: Carlos Tevez es otro de los candidatos para subir como técnico del Olimpia. Publica Fútbol a lo Grande a través de sus redes sociales. Su último equipo fue Independiente de Avellaneda. El partido cerca del final. Semana Santa en Electroban, cobrando productos de la marca HD Play. Tenés regalos increíbles. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Tu vehículo es genial y tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios Erimar, lo que la fábrica no te dio. Muy bien, la pelota en medio, de a poquito termina primer tiempo. Y la suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT, por Emoy. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Entonces el Apache TV es uno de los candidatos a ser técnico de Olimpia. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-220-737 al 8. Ferro Parecea, 43 años construyendo contigo. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas, 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca, 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. Tiro libre para Guaraní. Y lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor. Victoria.
Victoni de punta a punta. Conoce más en victoni.com.py. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Antolín Alcaraz publica Fútbol a lo Grande en redes sociales. Antolín es uno de los candidatos potables para ser técnico de Olimpia. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teco, gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Fácil es la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en la necesidad de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. ¿Quién le pega, Germán? Mendieta, el mismo que fue la víctima de la falta de Restrepo. ¿Quién decías, perdón? William Mendieta, el 10. ¿Y el otro? El otro que se coloca cerca es Cantero. Muy bien, correcto, señor. Le va a pegar a Willy. Segundo. Segundo, no, pelota en el aire. Cabezazo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Patiño! ¡Gol! Juan Patiño de palomita y les deseas el segundo. ¿Es el segundo, no? Sí, sí, sí. El segundo legendario. Juan Patiño. Juan Patiño de cabeza, tremenda palomita. Porque fue así la definición del zaguero central legendario. Como esos viejos tiempos. Como esos viejos tiempos. Con la camiseta legendaria, Juan Patiño, y el segundo, el gol tranquilizador del juego. ¿Sabe cómo está en la cosa? Guaraní, al filo del primer tiempo, gana Nacional Potosí por 2-0. En esta no va a fallar Patiño, y este cabezazo sí lo hace festejar a Guaraní, porque siempre está el recuerdo fresco, gol de cabeza de Patiño y Guaraní perdiendo un título en Dos Bocas. Esta vez es a favor, esta vez es con la camiseta aurinegra, por eso festejan todos los hinchas de Guaraní el gol que necesitaban para la tranquilidad, porque entró en un problema legendario, parecía que se lo iba a empatar el cuadro boliviano, y llega a esta situación, precisión pura en el servicio de William Mendieta, que hoy está encendido, hoy está en eso que se espera siempre de su mejor versión, y cuando Patiño tiene espacio, cuando Patiño tiene ventaja, ya nadie cerca en la marca, no va a fallar este tipo de situaciones. La manda al fondo, festeja a favor del legendario, y es el segundo, y con otro ánimo se van a ir al vestuario, porque la sensación en el ambiente ahora es que es muy difícil que se le escape este triunfo por la Sudamericana al conjunto aurinegro. Momento del gol. 49 minutos, primera etapa. Termina el primer tiempo, Guaraní gana 2-0. Cocido con leche, la pradera. Sí, Juan. Relató Diego Iván. Quedamos con Víctor, con Germán en una presentación de... Quitadol para cada dolor hay un Quitadoles de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Adelante, Germán Tilner. Y se van con el aplauso del público acá los jugadores rumbo a los vestuarios después de lo que fue la reciente concreción de Juan Patiño. Ya bajaban algunos murmullos, algunos comentarios negativos después de lo que habían sido las últimas arremetidas, digamos, de Nacional Potosí buscando el empate sobre el final del primer tiempo. Algunos comentarios negativos, un poco de nervios, un poco tenso el ambiente, porque temía el público aurinegro que se llegue el empate en un partido donde digamos que el rival tampoco me hizo demasiado como para descontarle momentáneamente 2 puntos a su equipo. Sin embargo, se va con el alivio, la tranquilidad y la felicidad de festejar un gol sobre la hora del primer tiempo, que amplía esta ventaja, con la cual también amplía la ventaja, y va asegurando, abrochando su primera victoria en esta Conmebol Sudamericana, Víctor. Gracias, Germán. Mientras vemos que comienzan a calentar dentro del campo algunos suplentes de Guaraní. Decía Diego en el relato, y tiene razón, es cierto, tiempo atrás Patiño metió goles con la camiseta de Guaraní, hablamos de 10 años atrás más o menos, pero es inevitable el recuerdo fresco, el 155 que festejan los cerristas, que es el último título de Cerro Porteño, de hecho, y la última situación en la que Guaraní estuvo tan cerca de ser campeón y se le escapó por 5 segundos justamente con un cabezazo de Juan Patiño. Por eso Diego recordaba tiempos anteriores
yo recordaba lo más reciente en esa situación en la cual Guaraní convierte el segundo, pero vamos al presente, que es lo que importa. Ya el pasado pisado, como se dice, y hoy otra vez Patiño está vistiendo la camiseta legendaria. Y un gol bastante necesario para que Guaraní se vaya al vestuario sin los fantasmas sobrevolando la mente, porque daba la sensación que una más tenía Nacional Potosí y no iba a perdonar, que una más tenía y nos íbamos al vestuario con el 1-1 a cuestas. Llegó en un momento justo, llegó en un momento propicio como para ir con otra tranquilidad y ya ir asegurando el partido. La verdad que veo difícil, es algo que Guaraní tenga un trágico segundo tiempo. Es muy difícil que se le escape este 2-0 con el cual fueron al entretiempo del partido. En un balance general fue mejor el equipo de Francisco Arce. No hizo quizás el partido perfecto porque cometió algunos errores en la salida. Se complicó a veces Patiño, se complicó a veces Vargas. No marcaron bien los costados y principalmente el lado derecho, donde Jorge Rojas generó un par de situaciones. Pero si vamos a la dinámica de mitad de cancha para adelante y a las situaciones importantes frente a porterías, Guaraní marcó una diferencia. Por eso es que hablamos de una ventaja que se justifica al cabo de los primeros 45 minutos. Y ya rápidamente se puso en ventaja cuando parecía que el elenco boliviano empezaba mejor parado el partido. Llegó el tanto de Fernando Fernández, no había pasado hasta ahí en la proyección el jugador Daniel Pérez por el sector derecho y fue la primera vez que atacó línea de fondo. Se sacó de encima la marca de Carlos Roca, metió el centro atrás, centro más o menos a la altura del punto penal, no recibió cómodo Mendieta. Y por eso yo decía, lo que uno espera de un jugador normal en esa jugada, ya que estaba de espaldas al arco y tenía a dos compañeros acercándose a la media luna, es que ceda la pelota para atrás y que con eso venga un remate de media distancia para tratar de llegar al arco defendido por Mustafa. No, nada de eso. Olvídense de que Mendieta va a hacer algo tan simple como eso con la técnica e inteligencia que tiene para jugar. Hizo un taco, con ese movimiento, sacó de participación a dos jugadores de Nacional Potosí y dejó mano a mano a Fernando Fernández con el último central. Fernando acomodó el cuerpo como para rematar, sacó el disparo y estuvo flojo en la reacción, hay que decir, el arquero visitante. Pegó en su pierna izquierda, no pudo evitar la caída de su portería y fue el primero de Guaraní. 10 minutos de la primera parte, cuando todavía el legendario no había martillado hacia la portería rival, se encontraba con este tanto de Fernando Fernández, su goleador, su principal figura. A continuación hacemos el repaso en la narración de Diego Iván Rubín. Con este gol Guaraní pasaba al frente en el marcador aquí en el Defensor. Centro, a ver, Fernando Panamá le puede pegar Willy, Fernando está, remató, tiró, gol, 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 gol. Aparece Fernando Fernández de taco, le da el Willy y tirándose al piso aparece Ferfer, la pelota al poste izquierdo del arquero de Nacional Potosí, Mustafa. ¡Qué asistencia de taco, Willy! Y aparece la fiera, aparece el queso, aparece Fernando Fernández, el goleador legendario. Tirados al piso, recupera, no pudo llegar a esa pelota el arquero boliviano y pasa a ganar Guaraní. ¿Sabe cómo está la cosa? Guaraní le gana Nacional Potosí por 1-0. Así teníamos el primer tanto del equipo de Guaraní el día de hoy aquí en el Defensor. Después de eso tardó unos minutos en acomodarse el equipo boliviano como para en este caso generar peligro hacia el arco legendario.
parecía que era el momento de que rápidamente llegue el segundo, y eso lo entendieron los protagonistas del cuadro dirigido por Francisco Arce, porque empezaron a atacar, siguió William Mendieta siendo claro con la pelota, siguió siendo el jugador con pase preciso el día de hoy, en una mejor versión categóricamente con respecto al partido del fin de semana ante Olimpia. Desbordó Cantero, en una fue indeciso, porque tenía para sacar el latigazo con zurda cruzado abajo, dudó, quiso dar el pase al Cíes Benítez cuando estaban 2 contra 1 y al final interceptó con lo justo el zaguero central Echeverría. Pasaron un par de situaciones, pasaron otras aproximaciones y Guaraní comenzó a entrar en baja en el partido. No sé si tuvo que ver la atención a Servio, que en un momento dado salvó una que era clarísima, en la cual Prost quiso hacer un sombrerito, dio el paso al frente Servio y ahí me parece que vuelve a sentir la molestia a la altura de la rodilla y pide asistencia. Más o menos 2-3 minutos se paró el cotejo y después de eso Guaraní volvió distinto al campo, no era lo mismo. La sensación de peligro se trasladó más hacia el arco de Servio, tomaron aire, tomaron impulso los jugadores de Nacional Potosí y empezaron a poner en un aprieto a Guaraní. Parecía, y por eso yo decía en un momento, necesitamos urgente que termine el primer tiempo, si no, el partido va al vestuario 1-1. Falló un par de malas resoluciones el cuadro boliviano, en realidad tapó una abajo clarísima de Ábrego, Gaspar Servio, y en la siguiente un desborde por el sector derecho de Rojas que culminó con un mal centro, por suerte para el legendario, y ya estábamos entrando en tiempo de descuento. Encima 6 de adición, era un panorama preocupante porque sabíamos que encima con Servio tocado, Nacional Potosí iba a tratar de golpear, iba a tratar de atacar como para llegar al empate. Se da la situación, una falta en 3/4 de cancha, tiro libre de William Mendieta, gana la carrera, se desmarca correctamente Juan Patiño y de cabeza la pone abajo al segundo palo. El grito tranquilizador para Guaraní, porque con esto se va con 2 de ventaja al vestuario y repito, parece muy difícil que se le escape la victoria a Guaraní el día de hoy. Escuchamos 49 del primer tiempo, el gol en el relato de Diego Iván Rubín, gol convertido por Juan Patiño. Le va a pegar a Willy. Segundo, no, pelota en el aire, cabezazo. Gol. Patiño. Gol. De Guaraní, Juan Patiño. De palomita y le deseas el segundo. ¿Es el segundo, no? Sí. El segundo legendario. Juan Patiño de cabeza, tremenda palomita, porque fue así la definición del zaguero central legendario, como esos viejos tiempos, con la camiseta legendaria, Juan Patiño, y el segundo, el gol tranquilizador del juego. Sabe cómo está en la cosa. Guaraní, al filo del primer tiempo, gana Nacional Potosí por 2-0. La gran duda que tenemos para el segundo tiempo es si volverá o no Servio, porque incluso estaba calentando hasta hace un rato dentro del campo con el resto de los suplentes Martín Rodríguez, pero sí hacía movimientos más específicos de arquero con Waldemar Chena. Ese no es un dato menor porque en realidad los arqueros a veces suelen calentar en el famoso Yaguaí con los suplentes y no hacen mucho de exigencia de portero propiamente, y hoy sí se dio para Martín Rodríguez eso en el entretiempo. En un rato vuelven los protagonistas, tenemos 3 minutos como para ir hasta coordinación con Darío Colmán, con Juan Silva, y ya volvemos desde el Defensor del Chaco para lo que hasta aquí es victoria de Guaraní 2-0 ante Nacional Potosí. Adelante, Darío. Gracias, Víctor. Por ahora, por la Copa Sudamericana, estos son los resultados que se están dando en esta jornada de día jueves. Defensa y Justicia empata 0-0 con el Victoria, resultado opuesto, y por ahora en la primera etapa Guaraní le gana 2-0 a Nacional de Potosí.
Descuento especial en Catedral este viernes 11 de abril, 50% con tarjeta crédito Banco Sudameris. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, elegí pechugas de Pechugón. Se juegan 3 minutos de la segunda etapa. Fluminense le gana al San José de Oruro por 2-0. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en lácteos. En 3 minutos de la segunda etapa, Atlético Mineiro golea 3-0 a Deportes Iquique. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shelby Power, Nafta, Fórmula Super, Fórmula Regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saeca. A las 23 cierran la jornada. Universidad Católica de Ecuador ante Cerro Largo. Así como el Albirroja deja todo en la cancha, Shorty Vip deja su sello en cada corte. Shorty Vip, sponsor oficial del Albirroja. Camiones Pickup JMC robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, Redes JMC Paraguay. Por el campeonato Apertura, fecha número 13, abrieron la jornada Recoleta y 2 de mayo. Recoleta goleó de visitante 4-0. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal, calidad papasa. Y en su casa trinidense empató 1-1 con el Atlético Tembetaré. Con Mango, cobra con QR, Banco Financiera Cooperativa desde tu celular. Ingresa al monto general QR, cobra y listo. Descarga la app de Billetera Mango. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Mañana a las 18:30, Libertad va a recibir en la Huerta Nacional. Afíliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000. Para tu practicidad ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online. Completa los datos en Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Restaurante, tenemos de todo. Estamos con todo en el Shopping del Sol. El sábado a las 18:30 en la Nueva Olla, Cerro Porteño recibe al Sportivo Luqueño. Con la app Vamos de Ecopetrol, paga tus kilómetros acumulados con Supra aditivada, cuadruplicas y con Elite S10 del Picas. Copetrol, vamos. Volvemos con ustedes, Diego, adelante. Bueno, gracias Darío, muy bien. Correcto, Darío. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Hay cambios en Guaraní, Germán. Sí, 2 son los que va a introducir para el inicio del segundo tiempo Francisco Arce. Y definitivamente por lesión no volvió Gaspar Servio. En su reemplazo entra el 12, Martín Rodríguez, arquero uruguayo. Entonces es el que va a disputar este segundo tiempo. A la misma vez entra con el 19, Alan Romero. No regresa a la cancha Alcides Benítez. Son los 2 cambios que introduce Arce para este inicio de etapa complementaria. Repetimos, no volvieron Servio ni Benítez. Entran con el 12 Rodríguez en el arco y el 19 Romero. Muy bien, cambia también el equipo boliviano. Sí, entra con el 16 Andrés Torrico. No volvió a la cancha Carlos Roca. Al mismo tiempo entra con el número 28 Duván Palacios. No regresó al campo de juego Johan Bocanegra. Esos son los cambios que introduce el técnico argentino Vigevani de Nacional Potosí. Repetimos, adentro de la cancha el 28 Duván Palacios y el 16 Andrés Torrico. No regresaron al campo Germán. Roca ni Bocanegra. Disculpame, Palacio sin ese. Con ese. Duván Palacios, futbolista colombiano. Bueno, muy bien por él con ese entonces, Víctor. Víctor dice que no, Germán. Vamos a consultar. Buscando aquí datos sobre él, me sale sin ese Germán. Duván Palacio. Jugó en su momento en Independiente Santa Fe. 28 años, extremo izquierdo. Y la verdad veo en todas las páginas sin ese. Pero me dirá, si tenés el COMED, esa es la palabra mayor, porque ahí Exacto. Se inscribe con el documento. Entonces nos sacamos la duda. ¿Cómo tenés, Germán? Ya estaremos con eso, verificar. señoras y señores. Arranca el segundo tiempo. Relata Diego Iván. Sí, Germán. Sebastián Rodríguez.
Duván Palacio, sin ese. Sin ese, correcto. Muy bien, entonces sin ese. Palacio, segundo cambio del equipo boliviano, Juan. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable en Energigas. Para instalar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria La S.A. pelota para el fondo, tiene Rodríguez, sale el portero uruguayo. Rodríguez tiene para Guaraní. Va a levantar la pelota, levantó nomás. El pelotazo por arriba, largo arriba sobre punta zurda. Va la marca, tiene en esa zona Restrepo. Está dejando cortita, avanza el equipo boliviano. Rojas con la pelota. A ver, Rojas le pegó, tiró la pelota para Abrego. ¡Epa! ¿Qué pasó, Víctor? Estuvo cerquita Nacional Potosí del descuento y qué mal iba a estar la cosa para Guaraní si rápidamente el conjunto boliviano se metía en partido. Repentización en la definición porque más de uno pensó que Ábrego iba a parar la pelota e iba a buscar el remate. De una le pegó de cachetada, pasó rozando, lo dejó parado a Martín Rodríguez que todavía está frío en el partido. Tiro de portería para Guaraní. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanatos, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Y La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Tiro de esquina para Nacional. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega, Germán? Palacio. Le va a pegar Palacio, tiro de esquina. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de pH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. La pelota sobre punta derecha, va corriendo, viene buscando esa pelota Echeverría. Le va a pegar a Echeverría. Levantó, tiró, pelotazo en largo arriba sobre la izquierda, golpe de cabeza, marca Vargas y va la contra. Tercero no. Es el tercero no. A ver, Willy dejó para Cantero, corrió. Ganó, levantó, se desvió, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La hizo mal Cantero de vuelta porque tenía otra opción como para venir hacia el medio y buscarlo de vuelta a Mendieta. Quiso ganar raya de fondo, se fue encerrando, lo llevó hacia esa zona al lateral derecho a Sobe. Al final el duelo lo ganó a Sobe, mandando la pelota al córner. Tiro de esquina. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lascar, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Quién le pega, Germán? Cantero. Le va a pegar Cantero, tercero, legendario Arco Sur, pelota en el aire, el cabezazo, el rechazo, pelota al medio. Con Tokio te queremos ver grande, el Roja, Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, próbalo ya. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Recoleta goleó 2 de mayo 4-0. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Juan Patiño volvió a marcar con la camiseta de Guaraní después de 3.266 días. La última vez fue el 1 de mayo del 2016 en la victoria 4-2 ante River por el torneo local. Muy bien, Trinidense, te meteré y terminó 1-1. En la clínica SPS está comprometida con brindarte atención médica de calidad. Más info al 0991-702-856. SPS protege tu salud con el respaldo de Comecipar. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Mañana prosigue la fecha con Libertad Nacional 18:30. Tus fines de semana pueden ser perfectos con chorizos calabresa, con queso y toscano con hierbas al ajo. Picante o tradicional o pizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. La pelota sobre la izquierda. A ver la Tigre. Viene vagando esa pelota a Palacio. Le van a robar la pelota a Palacio. Le robaron. A ver qué dijo el juez. ¿Era saque de costado? No, dijo el árbitro Germán. ¿Qué pasa, Germán? Le pidió que juegue unos metros más atrás a Duván Palacio, que apenas salió el balón, unos metros más adelante de donde salió, el punto real donde salió, jugó rápido. El lateral, el árbitro le pide que retroceda unos metros para reponer el juego. Muy bien, pelota al fondo, sale Echeverría. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. Con Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Quinto en Chacomer, respaldo total. A ver, Fernando
movió, entregó para Cantero, pide el Willy. La pelota para Willy Mendieta, Mendieta Magó, se mete, va por el medio Willy. A ver, sigue jugando bien, se equivocó. Pelota a la marca, tiene el equipo boliviano, pelotazo en el fondo, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Y Pedro Chaco, precio, calidad y litros auto indica Diego Iván. Gana Guaraní por 2-0. Y su seguro Chaco. La pelota punto derecha tiene en esa zona Romero. Romero dejó para el fondo. Viene vagando en esa zona Maíz. Otra vez dejó para Patiño. Pelota de Patiño. Patiño juega para Vargas. Tiene recostado sobre punta zurda. Vargas con la pelota. Avanza el equipo legendario. iPhone Week en Bristol. Descuentos increíbles en todos los modelos Bristol. La mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes. PY. La pelota al medio para Pérez. Movió. Vuelve a ganar. Pelota suavecita. Pelea Maíz. Arriba la pelota por mitad de terreno, zona media. Insiste, gana el equipo boliviano ahora con Echeverría. Bajó de cabeza, entregó para Palacio. Palacio deja por el fondo, entregando suavecita, pelota al medio. Avanza en esa zona Valdomar, juega otra vez. Arriba sobre punta derecha, pelota para Ábrego. Dejó cortita, avanza, pone bien, se mete a Sogue. Con esa pelota jugó, se equivocó. ¿Qué pasó en la jugada, Víctor? Pura determinación de Maidana. Eso es lo que resalto permanentemente las veces que lo veo jugar a Alexandro Maidana. Tiene sus deficiencias, tiene cosas para crecer, por supuesto, estamos hablando de un juvenil, pero le pone ganas a todas las jugadas, tanto defensiva como ofensivamente. Mucha determinación, por eso hizo que lo que podía ser un pase al vacío, un pase peligroso, termine en una anticipación de Alexandro Maidana. Gana el legendario 2-0. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Sí, señor. La pelota para el fondo tiene Mustafa, jugó sobre la izquierda. Arriba sale, pelota sobre la izquierda para el equipo boliviano. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebia Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Fíjate en esta información, Darío. Barras de Colo Colo ingresaron al campo de juego. Esto es muy peligroso. Los jugadores de Fortaleza se fueron al vestuario. A ver, estamos viendo en imágenes, Víctor. Sí, señor. Partido sí, suspendido. Darío. Partido Adelante. suspendido en Chile por el ingreso de las barras de Colo Colo al campo de juego. Suspendido por ahora el partido entre Colo Colo y Fortaleza. Eso es grave, Víctor, es Sí, gravísimo. es gravísimo. Encima en Brasil, ¿verdad? El partido. O es no, en Chile. En Santiago. Perdón. Pensé que invadieron de visitante, por eso me generó una confusión. Igual es gravísimo lo que va sucediendo. ¿Y cuánto va el partido, el resultado, Darío? 0-0 terminaba la primera etapa. Terminada la primera etapa, pero qué raro, porque uno entendería hasta, por ejemplo, 2-3-0 abajo, la barra invade, está en contra del equipo. Pero, ¿qué será que habrá pasado? Ahora nos pone la duda y en un rato Darío irá averiguando qué se reporta desde Chile, porque es una situación que hace mucho no pasa en un partido de Copa Víctor. Libertadores, que se extrema la seguridad y todo lo demás, ¿sí? Se informa que hay 2 hinchas de Colo Colo fallecidos tras una avalancha que se generó justamente en el ingreso de los hinchas al estadio. Ah, perfecto. O sea, la invasión se da debido a la avalancha que pasó en las gradas, ¿no? No es que entraron para pegarle a alguien, sino se da por una situación lamentable que sucedió cuando atropellaron en la grada. Sí, Más o señor. menos para entender, así viene la mano, ¿verdad? Sí, señor, hubo una avalancha, minuto 70 de juego, corregimos. Avalancha, hubo 2 muertes en las gradas del Estadio Monumental. Eso hizo que los hinchas tengan que invadir el terreno de juego. Qué triste, penoso lo que sucedió, lamentable desde todo punto de vista. Uno no quiere escuchar este tipo de noticias en partidos de fútbol. Sí, señor. ¿Quién es el amonestado Nacional Potosí, Germán? El recientemente ingresado Andrés Torrico por la falta sobre Alan Romero. Duelo de recientemente ingresados en esa última acción. Muy bien, cerquita de los 10. Con Tokio te queremos ver grande albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Guaraní gana por 2-0. Automotor Feria de Verdad, 1 al 15 de abril en todos los showrooms de Hyundai, Geely, Isuzu, Sanyang, GM del país. Automotor, tu punto de partida. En el Ahorrazo compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad.
Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Gana Legendario 2-0. Y su seguro Chaco. Con esta victoria, único puntero del grupo A de Copa Sudamericana. Mega descuentos de Punto Farma hasta un 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph_Barber_oficial. Tiro de portería para Guaraní. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Lo publicó en redes sociales. Fútbol a lo grande, los candidatos Carlos Tevez y Antolín Alcaraz, técnicos. Los candidatos para dirigir Olimpia. Comprando 4 cubiertas Cumo, tenés 20% de descuento y te regalo un kit de seguridad Cumo. Mejor en todos los caminos. Inutic, carreras presenciales y a distancia. Plataformas digitales avanzadas y más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. Inutic, el futuro lo decidís vos. Muy bien, estamos con la información. Informa personal. Si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, Germán. Entra con el 24 Diego Dielos, delantero argentino, se va de la cancha su compatriota Martín Prost. Tercer cambio del técnico Vigevani, el Nacional Potosí. Dielos, sí, número 24, Diego Dielos, por Sí, Prost. correcto, sí, Víctor. Sí, aquí hablamos de puesto por puesto. Hasta aquí los cambios de Nacional Potosí fueron así, porque entró Torrico para jugar por Roca de lateral izquierdo, entró Palacio para jugar de extremo izquierdo por Bocanegra y ahora Dielos por Prost. Y Dielos también es punta, así que va a ser pareja con Ábrego dentro de la cancha. Muy bien, gana Guaraní 2-0. Billy Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Billy Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Gana Guaraní por 2-0. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General Día 640. Teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Sí, señor, gana Legendario 2-0. Finalmente, lo que reportan desde Chile es que ocurrió la muerte de los dos hinchas atropellados por un camión de la policía. En protesta a eso, la hinchada invadió el estadio. Conmebol quiere que se vacíe el Monumental para que pueda continuar el partido. Ah, perfecto. Ahora entendemos más lo que sucedió, Darío. Y a estar atentos, la verdad, con la situación, como se describe, tensa, no sé cuánto tiempo se tardaría en que la gente despeje el estadio. Y encima, seguramente, imagino, habrá gente que se negará a hacerlo porque no tiene nada que ver con lo que sucedió. Uno entiende, una lástima que sucedan estos incidentes fuera del estadio, pero la verdad que veo difícil esa misión de vaciar el Estadio Monumental a pleno y seguir con el partido. Y también hay otra cuestión, el partido probablemente pasa a ser lo menos importante cuando hablamos de dos personas fallecidas en la previa al encuentro. Sí, señor, 2-0, tiro libre para Guaraní. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro Ñembú. Ventas al 0983-309-813. Redes San Justo Hierros. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda, cuenta comercial La Economía de San Lorenzo. El campeón de los precios bajos. Saque de costado cerca al banderín, pertenece a Guaraní, sí, Germán. En la anterior acción fue amonestado Pedro Azogue por pierna levantada que había impactado en Aldo Maíz. Segundo amonestado en la visita. Azogue dijiste. Sí, casaca 18. Muy bien, correcto, Germán. Acá buena victoria legendaria. Por ahora lidera el grupo Guaraní. Y de aquí a 15 días, ya lo dijo Darío Colmana, 15 días aproximadamente, Guaraní de local frente al Rojo de Independiente. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Muy bien, saque de costado, punta derecha, pertenece otra vez a Guaraní. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Semana Santa en el Electroban, comprando productos de la marca HD Play. Tenés regalos increíbles, Electroban, mejorando tu calidad de vida. Acabamos el tiempo, Juan.
Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros indica Diego Iván. 2-0. Y su seguro Chaco. Prosigue la fecha con Libertad Nacional, 18:30 en la Huerta. En Erimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keiko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. En minutos a la punta de que saque de costado, sector defensivo pertenece a Nacional Potosí. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite en la generación Pro Made in Americana. Materiales para la construcción, Ferropares y la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares a 43 años construyendo contigo. Gustavito Sánchez en los controles. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas a 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca, 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. A todo ponerle Victoni, líquido para alrededor, verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Victoni, tecnología en lubricación. De vuelta está llegando de manera seguida Nacional Potosí, eso puede ser un peligro para Guaraní. Desbordó por la izquierda Andrés Torrico, centro al punto penal y le agarró muy mal Dielos. La primera participación del centro delantero, por suerte para Guaraní, fue deficiente. Remate por encima del travesaño, se salvó el legendario, que bajó un poquito el ritmo con respecto al primer tiempo. Sé que no tiene muchos argumentos futbolísticos Nacional Potosí como para empatarlo, pero si llega el descuento rápido, se puede ir complicando la noche aurinegra. Muy bien, pelota para el fondo. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. En Concasa, empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Darío, fíjate un poquito en los detalles de las personas fallecidas. Tengo acá, vamos a ir contigo que tenés mejor información, tenés una frente a una computadora. Uno tiene 13 años. Sí, señor. Y la otra persona 17, ¿correcto? Se habla de 19 y 13 años, las edades de los atropellados en la previa, con el enfrentamiento con la policía de los Carabineros de Chile. Un atropellamiento de estas dos personas, 19 y 13 años, hinchas de Colo-Colo. ¿Se sabe el sexo masculino o femenino de las personas? Todavía no se especifica, pero se habla de que son ambos de sexo masculino. Bueno, muy bien, 13, una de 13 años y otra de 19, Víctor. Qué tragedia realmente en la previa del partido, y ahora uno entiende por qué se dio la invasión. Es como una especie de reclamo, repudio a esa situación en la cual estuvieron involucrados los carabineros. Muy bien, la pelota zona derecha. Avanza en esa zona, tiene pelotazo raro del defensor de Nacional Potosí. Pelota al medio, avanza ahora Naurinegro. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lascar. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Guaraní gana por 2-0. Con Tokio te queremos ver grande al Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Ya Vira Caricia. Con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya Vira Caricia. ¿Cuántos años tiene el Patiño aproximadamente? Y Patiño debe estar por los 35 más o menos. Él había empezado en Guaraní, donde jugó varios años. ¿Te acordás que un momento él hasta tuvo un problema en la columna? Hernia de disco. Él se llevó. Sí, pero en Cerro ya le agarró la parte más suave, porque Guaraní él se tuvo que operar incluso de hernia de disco. Estuvo más de un año sin actividad. Incluso alguna vez confesó que hasta pensó en un momento en dejarse de la actividad. Y luego empezó el resurgir de Patiño. Llegó a ser convocado a la selección, transferido al exterior. Y lo último que uno recuerda en buen nivel fue lo de Cerro Porteño. Sí, Darío. Tiene 35 años Juan Patiño, es del 29 de noviembre de 1989. Fíjate, digo, esto por la edad, Víctor, Darío, Germán, Gustavito, Juancito, por cómo juega, porque está jugando el partido de su vida. Acá se salvó Guaraní, Víctor, Se volvió a salvar Guaraní. Atención con esto, que no descuente Nacional Potosí y le ponga la soga al cuello a Guaraní en un partido que parece cómodo y que para mí Guaraní debería llevarlo adelante sin mayores sobresaltos. Pero se acercan cada vez más los bolivianos. Valdomar
con el remate desde fuera del área, a la altura de la media luna. Estuvo cerquita nuevamente del descuento el elenco visitante. Tiro de portería para Guaraní. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. Guaraní gana 2-0. Y su seguro Chaco. La pelota sobre punta derecha. Ahora la tiene Pérez, ganó la cuerda. Pérez jugó, entregó para Ferfer, le va a pegar o no. Amagó Ferfer, otro amague, es Willy. Willy movió, juega bien ahora. Se mete Maíz. Maíz movió zona derecha para Pérez, va a levantar el centro, amagó. Le robaron la pelota, juega y avanza del fondo. Guaraní otra vez con Patiño. Fasi, busca influencer, Fasi e influencers ferreteros. Subí a tu historia de Instagram, foto, video en @Fasi_herramientas. Podés ganar 1 millón de guaraníes, sorteo 31 de mayo. Descuento especial en Catedral este viernes 11 de abril, 50% con tarjeta crédito Banco Sudameris. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Guaraní gana por 2-0. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. Pedí tu préstamo Pymes en Bancopp y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Bancopp crece desde la raíz. No entró bien Alan Romero, hasta ahora en 20 minutos del segundo tiempo no desarrolló probablemente lo que Arce tenía como idea. Con Alcides Benítez la sensación es que algo puede pasar por la velocidad que tiene. Entiendo que ahí fue un cambio por una cuestión física, no precisamente un tema de rendimiento de la primera etapa. Ha pagado hasta aquí el juvenil que vino a préstamo de Cerro Porteño. Muy bien, Víctor, pelota al fondo, sale Patiño. Cosito con leche, la pradera en su presentación se hace de 1 litro fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La pradera, lo mejor en lácteos. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shell V-Power Nafta, fórmula super, fórmula regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. ¿Qué pasó acá, Germán? Falta de Echeverría sobre William Mendieta, tiro libre casi en 3/4 de cancha a favor de Guaraní. Hablando de vos, Germán, ¿cuántos cambios hizo Francisco? Hasta ahora solo 2. Y fueron introducidos antes del inicio del segundo tiempo. El lesionado Sergio no volvió, entró el arquero Rodríguez y Romero, justamente quien citaba Víctor, había ingresado por el Alcides Benítez. Todavía le quedan disponibles 3 cambios al técnico aurinegro. ¿Y el DT de Potosí? Él hizo 3 modificaciones y le quedan 2 cambios disponibles y 2 ventanas, porque también, al igual que el técnico de Guaraní, realizó cambios antes del inicio del segundo tiempo. Muy bien, tenemos los amonestados del partido, Germán, ya que estamos. Sí, son 2 solamente y los 2 del mismo equipo. En este caso nos referimos a la visita. Son Pedro Azogue y Andrés Torrico. Los 2 amonestados hasta ahora del partido son los únicos, son de Nacional Potosí. Muy bien, acá, ¿qué pasó, Víctor, acá? Y a mí no me pareció falta, me pareció que pellizcó correctamente la pelota Patiño y después se lo lleva puesto ya por la continuidad del movimiento del cuerpo que consideró normal al jugador visitante. Se dejó impresionar seguramente por el grito, por el reclamo, cobró la falta en mitad de cancha el juez del partido, si no se venía un contragolpe para Guaraní. Muy bien, se viralizó lo de Colo Colo, Darío, en redes. Sí, señor, lo que se habla es que el hincha de 13 años murió atropellado por los carabineros y el otro de 19 aplastado en la avalancha que se generó en la entrada a raíz del enfrentamiento con la policía. Triste, penoso de todo punto de vista. Remata largo, Servio, que viene hasta por arquero, Víctor. Rodríguez, perdón, ¿qué dije? Servio, por favor, Rodríguez, Víctor, sí, Víctor. Atento en esta Martín Rodríguez, era un remate con poca dificultad, buscaba Ábrego el segundo palo, le salió débil el disparo, pero es la tercera que contamos en este segundo tiempo en la cual un jugador del equipo rival remata, solo más o menos a la altura de la mediana. Lo que pasa es que esa información me nubló por poquito. Sí, yo también me quedé pensando en eso, qué triste. Aparte hablamos de adolescentes, un chico de 19, otro de 13, probablemente no hayan tenido que ver con la trifulca, uno muere atropellado, otro aplastado por la avalancha, no, realmente terrible, algo que nunca se quiere escuchar para un partido de fútbol. Sería interesante, Darío, también si podemos ver los nombres de esas 2 personas fallecidas para informar correctamente. Sí. La pelota larga sobre punta sur, será saque de costado. A ver qué dice el árbitro y pertenece al equipo de Guaraní. Récord Electric presente a Cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Récord Electric Saeca. Así como la Albirroja deja todo en la cancha, Chorteville deja su sello en cada corte. Chorteville, sponsor oficial de la Albirroja. Saque de costado por el legendario.
Se habla de que ambos hinchas eran socios del club, tenían entradas y no eran miembros de la hinchada organizada. Todavía no se conoce la identidad de los mismos. Sí, correcto, entendemos perfectamente. Pelota al medio, avanza Nacional, sí señor. Chiquiarse llama al uruguayo Bruno Piñatares. Será la cuarta modificación en el equipo local. Muy bien. Sí, Germán. ¿Quién es el 21, decías? Bruno Piñatares. ¿Quién se va, Germán? Vamos a esperar la elevación del tablero luminoso justo ahora. Ya se acerca al costado de la cancha el cuarto árbitro. Ya sabremos a continuación por quién ingresa. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. Guaraní gana 2-0. Y su seguro, Chaco. Estamos con información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Sí, Germán. Muy aplaudido, se retira William Mendieta para permitir el ingreso del uruguayo número 21, Bruno Piñatares. Tercer cambio de Francisco Arce en el legendario. A los 25 le sacó Víctor, ya está cansado. Sí, ya cumplió William Mendieta, hizo un gran partido con dos asistencias en realidad. Taco para Fernando Fernández, centro para el gol de Juan Patiño. Así que cumplió William Mendieta el día de hoy. Se necesita reforzar la media cancha, evitar que los jugadores del equipo adversario reciban con libertad en la zona cercana a la media luna, en la zona de gestación. Por eso entra Piñatares como para asegurar el partido. Seguimos informando. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Germán. Con la 8 entra Luis Pavia, mediocampista. Él salió de la cancha Pedro Azogue. Cuarto cambio del técnico Vigevani, el Nacional Potosí. Pavia. Pavia, sí, Luis Pavia, número 8 para el recientemente ingresado. Muy bien, Pavia, correcto, muy bien, sí, Juancito. Camiones Pickup JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomero Automotores, redes JMC Paraguay. Elegir en Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Más info en serrana.edu.py. Muy bien, con esta victoria queda como único puntero Guaraní. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Eusebia Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Y Guaraní esta fecha, el domingo, último juego, visita General Caballero 2015. Con Tokio te queremos ver grande el Roja, Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, próbalo ya. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Recoleta goleo de visitante 4-0 los de Baño. Alpecin sí se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, es tu jugada ganadora, redes sociales. Alpecin PY, producto suizo, calidad Fapasa. Con Mango, cobra con QR, Banco Financiera Cooperativa desde tu celular. Ingresa al monto, general QR, cobra y listo, descarga la app de billetera Mango. Sí, señor, Trinidense Tepetarí terminó 1-1. William Mendieta continúa sin completar 90 minutos en un partido. Tiene un promedio de 65 minutos por partido. Ha disputado 13 en lo que va del 2025. Muy bien, excelente pelota larga. Avanza Guaraní, corre Fernando. Viene buscando Ferfera a ver qué hace con esa pelota. Viene buscando Fernando, levantó, jugó al medio Martínez. ¿Le puede pegar o no? Martínez amagó, movió sobre punta zurda. Avanza el equipo legendario. Viene buscando esa pelota Piñatares. Dejó por el medio para Ferfer, Fernando. A ver, abrió, le puede pegar Maíz, apunta, busca el arco, no. Entregó zona derecha para Romero. Insiste para Guaraní. Movió para Pérez con la pelota. Toca el legendario. Pelota al fondo para Patiño. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, trazo del 10,5% y 60 meses de plazo para usados hasta 48 meses. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega en nuestro casino online más de 1000 slot. Estamos en slotdelsolonline.com. La pelota marca Restrepo, pelota al medio. Víctor insiste el legendario. Así es, comenzó a atacar de vuelta. Casi en el segundo tiempo no lo hizo. Ahora tuvo su mayor momento en el tiempo de posesión. En el segundo tiempo del partido, valga el juego de palabras. Ahora el dato que nos pasaba recién Darío Colmán grafica que ya estaba en tiempo de descuento, entre comillas, Mendieta, porque salió a los 70 y ya casi no participaba en los últimos 5. Cuidado, remata al arco. Es Abrego. Sí, él se lo perdió de vuelta. Y qué falta de eficacia tiene Nacional Potosí. La cuarta clarita en el segundo tiempo. Estaba solo, giro, el disparo por encima del travesaño. Ya estaba arrodillado Martín Rodríguez
prácticamente rezando, era lo único que lo podía salvar, y así sucedió. Se lo perdió Nacional Potosí. Cuánta tensión iba a haber en el ambiente si se ponía 2-1 este partido. Yo insisto, Guaraní es mucho más que Nacional Potosí, es un partido que no hay motivo para complicarse, pero como es fútbol, el 2-0 deja todavía una luz de esperanza que Nacional Potosí está dilapidando. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. Guaraní gana 2-0. Y su seguros Chaco. Ahí estamos viendo a la Chiqui y a Cristaldo, Germán. Sí, conversando al borde del área técnica, analizando el juego y la posibilidad de quienes podrían ingresar como últimas modificaciones. Por cierto, le quedan 2 al cuerpo técnico local. ¿Vos lo viste jugar a Cristaldo en Cerro, Germán? A Cristaldo no tuve la oportunidad. Sí conozco de su trayectoria, principalmente justamente en el Ciclón, jugando como volante, pero no lo vi jugar. Francisco Arce sí lo vi gran parte de su carrera. Jugó de zaguero central Cristaldo Bobby. Zaguero central, exacto. Yo Zaguero en la central. última parte, te digo 98, 99, me corregirán si él seguía activo aún. ¿Te acordás que hubo años donde jugaban finales seguidas Olimpia y Cerro? Que uno ganaba la apertura, otro de clausura y otra vez finalísima. Más o menos en esa época, ya en la última parte de la carrera de Blas Cristaldo. Obviamente no tengo una referencia amplia porque yo era muy criatura, pero sí, obviamente sé de quién se trata cuando se habla de Blas Cristaldo. Me sumo y suscribo a la palabra de Víctor. Bueno, Cristaldo era un zaguero sobrio. Blas Marcelo Cristaldo, sobrio, fuerte de físico. Realmente en el mano a mano difícil que le ganabas. Es muy difícil porque te ganaba siempre Cristaldo, pero era un zaguero rústico, sobrio, en aquellos tiempos de los 90 en Cerro Porteño. El partido está acá 2-0. La Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar con tus kilómetros. Descarga la app Vamos de Ecopetrol y aplicale Ecopetrol Vamos. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Sí, señor. 2-0 gana Guaraní. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Señoras y señores, tiro de esquina para Nacional Potosí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Germán? Palacio. Le pegó Palacio, seguro la pelota para Rodríguez. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Bueno, en esa época, en los 90, estaba Cristaldo en Cerro como zaguero. Y en Olimpia lo teníamos a Mario Ramírez. Otro zaguero tremendo de físico. Muy rústico realmente en aquellos tiempos. Pelota en el aire, 2 buenos zagueros. En Cerro, Cristaldo, y en Olimpia, Mario Ramírez. Y Mario termina jugando en Guaraní en el 2000, el año en el cual Guaraní, recuerdo perfectamente eso, Guaraní juega la final ante Olimpia. Mario Ramírez jugaba con la camiseta de Guaraní. ¿Te acordás que a Guaraní lo enlutó una tragedia ese año, la muerte de Mariano Villamayor, que hacía dupla justamente con Mario Ramírez en la saga central? Después de las semifinales ante Cerro se da esa situación. Obviamente en la final Mario tuvo que jugar con otra pareja por lo de Mariano Villamayor, que me acuerdo había enlutado a todo el fútbol paraguayo en ese año 2000. Sí, señor, de a poquito, llegamos al minuto 34. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Cambia Guaraní, Germán. Sí, es el cuarto cambio que introduce Francisco Arce. Se va muy aplaudido también uno de los goleadores de la noche, el capitán
Fernando Fernández para permitir el ingreso de Richard Torales. Repetimos, cuarto cambio de Francisco Arce en el legendario. Muy bien, minuto 34 con 30. Concurso de cuentos breves de Comecipar dirigido a personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Unisal, sede central España 330. San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capietá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Yo repito ese partido. ¿Tenés la fecha de Guaraní ante Independiente de Argentina, Darío? ¿Qué fecha es? Sí, señor, el 22 de abril a las 19 en el Defensores del Chaco. Yo repito, tiene que meter mucha gente. Que Guaraní no permita, porque como dice Víctor, comparto con él, los del Rojo van a venir muchísimo. Independiente tiene hinchas en toda la Argentina y en la zona fronteriza de Paraguay. Y en esa zona... Y acá también, Diego, acá conocemos también a varios hinchas independientes. No, sí, pero... Tranquilo, Víctor, te metan en eso, Víctor. Saque de costado, pertenece a Nacional. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de Saito indica Diego Iván. Guaraní gana 2-0. Y su seguro, Chaco. Tenés razón, y lo voy a decir. Lo voy a decir, porque es así. Nuestro compañero Ricardo F., por ejemplo, es del Rojo, de Avellaneda. Y tenemos varios amigos en común que son hinchas de Independiente, está bien, por supuesto. Pero nuestro compañero es Ricardo F. Sí, uno de ellos. Uno de tantos de los que conocemos. Mirá si le toca... ¿Quién es el amonestado, Germán? Aldo Maíz por una pierna levantada que impactó en Dubán Palacio. Bueno, yo no sé si... Mirá si le llega a tocar a Ricardo F. Ese no estará... Víctor, ¿qué pasa, Víctor? Independiente le va... No, está bien. No, pues así. Hay que entender, es su club, el club No, al claro. cual le quiere. No, está bien. Entonces está bien. Pero con el equipo paraguayo. Hay que ver su corazoncito donde apunta. Tiro libre para Nacional. Tus fines de semana se pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tojana con hierbas al ajo. Picante o tradicional o pizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Muy bien, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega, Germán? Pavia. Fabia. Así es, el 8. A Pavia, correcto. Muy bien, le pegó Pavia, pelota en el aire, tiro de portería. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Tiro de portería para Legendario. Ofertas en Bristol, lavarropas en cuotas desde 79.000 guaraníes, centrifugadoras en cuotas de 49.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Muy bien, la pelota en el aire, golpe de cabeza, pelota al fondo, corre Torales, ganó, Torales amagó, qué lindo, levantó el centro, mal rechazo por el medio. Qué mal le pegó Maíz, fue Víctor. Maíz le pegó mal, creo que perdió de vista la referencia del arco y terminó apuntando más o menos a la altura de la raya de costado del área chica. Fue horrible el remate de Maíz. Veo que Chiqui Arce lo llamó a Mario López, me va a corregir Germán Tilner, y me parece que es no correr riesgos. Sabe que Guaraní no hizo un buen segundo tiempo, no quiere correr alguna situación innecesaria en estos minutos finales. Muy bien, a ver un poquito, minuto 38. Por la Copa Libertadores, Sao Paulo lo ganaba por 2-0, pero lo empata Alianza Lima a falta de 10 minutos, 2-2, empate que deja a Libertad como único puntero momentáneo del grupo D. Sí, señor, y Libertad juega contra San Paulo de aquí a 15 días, Darío. Sí, señor, a Libertad le toca enfrentar al equipo de Sao Paulo en la Huerta dentro de 15 días por la fecha número 3, el día martes, también misma fecha que Guaraní. Correcto, ¿es para el mismo día que Guaraní con Independiente? Sí, señor. Epa, cuidado, remata el arco. Qué bien el arquero, Víctor Rodríguez. Sí, Ábrego con el remate de fuera del área, atento Rodríguez. Y ojo con la jugada previa, no sé si tocó la pelota Vargas o primero la suela del rival y luego el balón, porque eso será decisivo en el VAR. En tiempos de VAR hay que atender esto, porque cayó protestando una falta el hombre de Nacional Potosí, Jorge Rojas. Aunque ahora ya veo que autoriza el cambio, así que quedo tranquilo, no pasó nada en la jugada anterior. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, señor. Como lo
mencionó hace un ratito Víctor, Francisco Arce llamó a Mario López. La saca 5 para él. Se va de la cancha Aldo Maíz. Último cambio en Guaraní. A ver un poquito, Darío. Interesante lo que acaba de mencionar Darío. En lo que tiene que ver con Guaraní y con Libertad. Sí, permíteme. Sí, Darío. Permitime corregir porque Libertad juega el miércoles. Por eso, me llamaba la atención. 23. El 22 se juega el otro partido de ese grupo que es Alianza Lima Talleres. Ese partido es el martes, el miércoles Libertad de Sao Paulo 21:30 en la vuelta. Pero sí, Darío, coinciden Olimpia y Libertad. Sí, señor. Olimpia Peñarol es a las 19 aquí, 21:30 Libertad Sao Paulo también aquí en Paraguay. Sí, señor, ese mismo día el 23. Epa. Qué lindos partidos los dos. Mirá, los dos son buenísimos. Sí, Olimpia Peñarol, Libertad Sao Paulo. Hablamos de multicampeones de América cruzándose. Sí, señor. Pelota en el aire, tercero. Pérez colocó, levantó el centro. ¿Qué pasó, Víctor? Y quedó solo Daniel Pérez, pero el control le salió mal. Se le fue la pelota muy para adelante y no le quedó otro recurso que meter el centro. Cayó en el segundo palo donde justo ya no estaba nadie de Guaraní. Es bueno que en estos minutos finales al menos se acerque a la portería rival el legendario. Cuanto más lejos esté la pelota de su propio arco, más garantizada estará la victoria de Guaraní. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. 2-0 gana el legendario. Y su seguro Chaco. Muy bien, Guaraní. Anda muy bien en Copa Sudamericana, Víctor. Así es, tiene que certificarlo en estos últimos 5 minutos más el descuento que quedan. Salvo que pase una cuestión accidental, es poco probable que convierta 2 goles. Con todo lo que falló encima Nacional Potosí, es muy poco probable que convierta 2 en estos instantes finales. Y ahora se viene el desafío más importante en la Sudamericana. En el medio hay 3 partidos del torneo local, pero hablando de Sudamericana, el rival más fuerte, el rival con el cual va a competir siendo inferior, porque hay que ser sinceros, Independiente es más por estructura, por historia, por plantel que Guaraní, pero juegan aquí en Asunción, eso le da un plus al equipo de Chiquiars. Sí, señor, después estamos con Víctor, con Germán, en lo que tiene que ver con conferencia de prensa, que por ahora, repito, está ganando el legendario 2-0 en el torneo paraguayo, con el trabajo de Jorge Sosa, con Jorgito Casal, la victoria Recoleta goleó de Desmayo por 4-0. Aún no sos asegurado, ingresar a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Inventario Trinidense terminó 1-1. Todos vienen, digo, por la Feria de Vehículos, menos la de Automotor, 1 al 15 de abril. En todos los showrooms de Automotor, tu punto de partida. Compra en mayoría, sé que tu dinero rinde más. En el Abrazo Supermayorista, Mercado de Santa Lorenzo, Capiatá, Ruta 1. Y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. Muy bien la pelota para Palacio. La domina, tiene. Bailotea con esa pelota, jugó pelotas para el fondo. Tienen ella zona, avanza el equipo de Bolivia. Mega descuentos en Punto Farma, hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Le conoce más en Instagram como Joseph Barber Oficial. Pavia le tocó, Germán. Víctor es Pavia, ¿verdad? Sí, ha molestado Pavia, la falta contra Luis Martínez. Robó Luis Martínez, quiso hacer el pase en profundidad, el pase fue erróneo y afortunadamente para las pretensiones de Martínez lo tocó, tratando de interceptar el hombre de Nacional Potosí, por eso se retrocede hasta la falta. Muy bien, minuto 43. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Mañana prosegue la fecha con Libertad Nacional 18:30. Comprando 4 cubiertas Cubo, tenés 20% de descuento y te regalo un kit de seguridad de Cubo. Mejor en todos los caminos. En Nautic, estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Un solo juego para el sábado. Cerro Libertad 18. Perdón, Cerro Luqueño 18:30. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. O ingresa al solseguro.com.py.
www.solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. El domingo para 2 partidos, Olimpia Meliano 18 horas y de fondo General Caballero Guaraní 2015. Bemay Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Tardás mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el bordero de elevación Sicahual y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. Tiro libre para Nacional Potosí. En San Justo y Arroz, perfiles, ángulos, blanqueolas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, socorro, Ñemby, ventas al 0983 309 813, redes San Justo y Arroz. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021 576 828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Le va a pegar a esa pelota Pavia. Le pegó, tiró, pelota en el aire, el cabezazo de Vargas, pelota punta derecha. Centro de Material de Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones y servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bien, Rodríguez arriba. En el aire atrapó la pelota, marcamos, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros ahí lo indica Diego Iván. Guaraní gana 2-0. Y su seguros Chaco. 4 más, Víctor, 4 más. Así es, 4 minutos más. Excelente, Germán Tingler. La pelota sobre punta zurda, avanza legendario. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Semana Santa en Electroban. Comprando productos de la marca HD Play, tenés regalos increíbles. Electroban, mejorando tu calidad de De a vida. poquito termina el juego. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. Repito, los candidatos en Olimpia: Carlos Tevez para fútbol a lo grande, Carlos Tevez y Antolín Alcaraz. La ANFP, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, se pronunció respecto a los hechos en el partido entre Colo-Colo y Fortaleza, repudiando los hechos de violencia y lamentando las muertes de los hinchas. Sin embargo, Conmebol todavía no dio un comunicado oficial al respecto. Entonces se entiende que el partido sigue en pie, o sea, suspendido momentáneamente. ¿Van a seguir agotando las instancias como para que se juegue o se maneja algo distinto ya a esta hora, Darío? Según informaciones que se manejan a través de colegas en redes sociales, decían que Conmebol tenía la intención de vaciar el estadio y que se termine jugando el partido con el estadio vacío. Ah, perfecto, estar atentos con esa situación. Insisto, el fútbol es lo menos importante en este momento, pero obviamente hay que entender que hay un partido en juego en una Copa Internacional, pero desde todo punto de vista es muy triste lo que sucedió en la previa de Colo-Colo Fortaleza. Sí, Juancito. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Perro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-720-737 al 8. Perro Parecea, 43 años construyendo contigo. Minuto 48. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca, 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. Lo mejor para tu auto, moto, camión o tractor. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Ganó Martínez. Esto es falta, Víctor, a Martínez. Así es, falta y va a ser amonestado el hombre de Nacional Potosí, así que respirará en el último minuto lejos de su arco guaraní. Bien, tiro libre para el legendario. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa. Construyendo historia. Hoyos el amonestado, Germán. Diego Hoyos, el número 22, quien por cierto quedó como capitán del equipo tras la salida de Martín Prost. Muy bien, se siente el fresquete en preferencia, Germán. Sí, se siente. El ambiente estaba un poco fresquito, un vientito suave.
Muy bien, pelota sobre derecha, termina el partido. Fácil es la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Descuento especial en Catedral este viernes 11 de abril. 50% con tarjeta crédito Banco Sudamérica. En Farmacia Catedral, amamos Se termina cuidarte. el partido aquí en Sajonia. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más a tus reuniones familiares y tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. Muy bien, señoras y señores, terminó el partido aquí en Sajonia. Le terminó ganando justamente Guaraní a Nacional Potosí por 2-0. Relató Diego Iván. Quedamos con Víctor Villalba, con Germán Tigner en una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca, nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Adelante, Germán Tilner. Gracias, Víctor. Me acerco aquí al ingeniero Roberto Leite, ex directivo de Guaraní, que observó el partido aquí en el sector preferencial. Ingeniero, una victoria que se tenía que dar sí o sí por dos cuestiones, por el rival y para subir a la cima del grupo. No, más que nada para subir a la cima, ¿verdad? Y estamos en una racha bastante buena y por suerte se pudo aprovechar. Qué buen momento, eso precisamente, había que aprovechar esta oleada de buenos resultados, muy oportuna por cierto. Sí, en el primer tiempo nos desesperamos con el travesaño, con un par de jugadas que no pudimos combinar.